Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Durán, soy oncólogo médico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y junto con la doctora Nuria Laínez del Complejo Hospitalario de Navarra en Pamplona, coordinadores científicos de esta reunión educacional sobre cáncer de próstata. Esta tarde le correspondía a la doctora Nuria Laínez la moderación. Por un problemilla personal ha tenido que ausentarse, así que con gusto cojo el testigo y me tocará pues, moderar a este elenco de ponentes que tenemos el gusto de tener con nosotros en esta sesión en la que vamos a hablar de cáncer de próstata, como podéis ver en el programa, desde distintas perspectivas. Vamos a empezar con una charla donde abordaremos las bases moleculares y cuál es el estado del diagnóstico del cáncer de próstata en 2021. A partir de ahí pasaremos a una segunda charla donde la doctora Ainara Zueta nos hablará sobre el papel del anatomopatólogo en el manejo del cáncer de próstata. Después el doctor Javier Puente del Hospital Clínico de Madrid nos va a hablar de nuevas estrategias de tratamiento, centrando su charla en la inhibición de PARP y en el papel también de la vía de PI3K y AKT. Y cerraremos con un caso clínico que presentará el doctor Carlos Álvarez de Luca en Oviedo. Y tras estas 4 presentaciones tendremos unos 30 minutos más o menos para discusión. Aprovecho para recordaros a todos que podéis hacer preguntas a lo largo de la tarde. La forma más sencilla es a través del chat. En este momento estáis todos, digamos, en modo mute, o sea que no os preocupéis, simplemente disfrutad de las presentaciones y cualquier pregunta podéis ir lanzándola al chat y tendremos ocasión de discutirlas más adelante. Así que yo creo que sin más dilación, son las 5:05 de la tarde, tenemos ya 23 personas al otro lado, a los cuales agradezco ya de antemano el esfuerzo de estar aquí a estas horas de la tarde, y es para mí un placer presentar a un compañero y a un amigo, Enrique González Villalabeitia, que trabaja actualmente en el Hospital 12 de Octubre y que nos va a hablar, como os comentaba, de las bases moleculares y el estado del diagnóstico en cáncer de próstata en 2021. Enrique, cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias a los organizadores, especialmente a Nacho por la invitación, y la verdad es que para mí es un placer estar con vosotros. Vamos a ver, os voy a contar las bases moleculares del cáncer de próstata. Hace poco tuvimos una charla también sobre biomarcadores, y realmente cada vez es más difícil desligar lo que son los principios moleculares de los biomarcadores, pero con intención también de no repetirnos demasiado, he intentado focalizar más esta charla en aquellos aspectos que nos ayudan a entender por qué el cáncer de próstata se produce y en qué momentos podemos ver qué alteraciones moleculares, que creo que es quizás lo que más nos puede aportar. Luego nos hablará el patólogo de ya más del diagnóstico y posteriormente de cuáles son las vías moleculares que a día de hoy realmente pues, pueden ser explotables. Bueno, estos son mis conflictos de interés y como todos los tumores de cáncer de próstata evoluciona genéticamente a medida que evolucionan también las alteraciones moleculares que ocurren. Esto no significa que sea lineal. Hay tumores que van a tener un desarrollo muy rápido y van a debutar en situaciones pues con una agresividad muy importante, con una diseminación de inicio, que no necesariamente son los mismos que otros tumores que van a aparecer en estadios mucho más tempranos, donde van a aparecer con una biología mucho más indolente y que probablemente nunca o gran parte de estos nunca realmente vayan a ser capaces de desarrollar un tumor, un cáncer de próstata letal. Entonces, en el cáncer de próstata vivimos esta heterogeneidad por un lado, un sobrediagnóstico y una serie de tumores que realmente son indolentes y realmente le aportamos poco al paciente diagnosticándoselo, y por el contrario, otros tumores donde llegamos tarde y donde realmente pues, los pacientes se nos mueren de cáncer de próstata, y de hecho es la tercera, según el país, causa de mortalidad por cáncer en el mundo occidental. O sea que realmente vivimos esta dualidad.
Y realmente lo que sí que vemos es que hay alguna serie de alteraciones genéticas que ya desde hace muchos años sabemos que se van a asociar con tumores letales, como pues, pueden ser mutaciones en P53, inactivaciones del gen del retinoblastoma o alteraciones en la metilación, sobre todo afectando a EZH2. Sabemos que todas estas alteraciones van a estar en fases muy avanzadas con tumores diseminados y resistentes, mientras que algunas otras alteraciones pues realmente no confieren una enorme agresividad, como pueden ser los genes de fusión TMPRSS, que realmente los vamos a tener desde el primer momento y que realmente no necesariamente van a asociarse con una mayor agresividad. He dividido los escenarios clínicos en tres grandes escenarios. Por un lado, la enfermedad localizada. Sabemos desde hace 5 o 6 años mucho sobre la genética del tumor localizado y hay una serie de, bueno, pues de firmas que van a ser capaces de predecir y de ayudarnos en la toma de decisiones en la enfermedad localizada. Los oncólogos realmente utilizamos poco esto, pero realmente porque son estrategias que lo usa mucho más urología y de hecho los urólogos nos pueden enseñar muchísimo de lo que realmente aportan estas herramientas, pero sí que podemos adentrarnos en lo que es el diagnóstico y en la biología molecular a través de los atlas del genoma y las firmas de tumores agresivos. Por otro lado, hablaremos de escenarios ya de lo que son los metastásicos de debut, que realmente son en nuestro medio en torno al 50%, 40-50% de los pacientes que se nos mueren de un cáncer de próstata debutan como metastásicos. Por eso decía que eso no necesariamente es lineal. A veces no es una cuestión de que lleguemos tarde al diagnóstico, sino que a veces tenemos un cáncer de próstata muy pequeñito, pero con una enorme agresividad y que es capaz de originar metástasis de forma muy, muy precoz y de ser resistente también de forma muy, muy precoz. Y luego ya vamos a tener otra serie de artículos que van a hacer referencia a la enfermedad ya letal o incluso algunas muestras de autopsias de pacientes con cáncer de próstata. De tal forma que podemos ver estos tres grandes escenarios clínicos donde vamos a ir teniendo información. Tanto en el escenario clínico localizado como en el escenario letal son escenarios que sabemos bastante desde hace ya más de 6, 7 años que se publicaron los artículos seminales hablando de la genética de cáncer de próstata. Por ejemplo, la genética del metastásico de debut la sabemos desde hace apenas un año. O sea que realmente son resultados que, aunque nos pueden parecer como ya muy clásicos, realmente es un conocimiento de la última década, eh, lo cual, bueno, pues realmente eh, no deja de dar una imagen de la velocidad que realmente esto lleva, ¿no? En cuanto a cómo se va generando el conocimiento. El Atlas del Genoma Humano se publicó en 2015 y básicamente nos enseñó que existían como 7 drivers moleculares muy importantes y lo que es más importante es que muchos de ellos dependían de genes de fusión. Esto lo publicó Tomlins inicialmente en un Science y posteriormente se vio que esta presencia de estos genes de fusión pues son claves para iniciar el tumor, es decir, que son los principales drivers. Aunque luego hemos ido conociendo que realmente los tumores no son más agresivos por tener este driver en concreto y que realmente no, el hecho de que existan genes de fusión entre proteínas que son reguladas o genes que son regulados por el receptor androgénico y genes que son oncogenes y que normalmente por direcciones intracromosómicas pasan a ser regulados por el receptor androgénico, pues realmente inician el tumor, pero luego no le confieren una mayor agresividad respecto a otros mecanismos de iniciación. Básicamente, el Atlas del Genoma Humano nos viene a decir que más de la mitad de los cánceres de próstata se inician mediante fusiones entre una proteína normalmente temperus, que es una proteína un gen que codifica para una proteína que en principio no regula ningún tipo de agresividad mediada por el receptor androgénico, y los oncogenes que sí que confieren agresividad, que son de la familia de Ewin, que son ERG, TV1, ETV4 y FLI1. Realmente lo que ocurre es que por medio de la activación del receptor androgénico se exponen una serie de zonas cromosómicas que tienen una mayor facilidad para producir una delección de estas zonas, y esa delección lo que hace es justaponer un oncogen junto con un gen regulado por el receptor androgénico. Y estas fusiones pues realmente van a iniciar
más de la mitad de los cánceres de próstata. Por otro lado, va a haber otra serie de alteraciones que son mutaciones, por ejemplo en SPOP. Estas sí que se asocia con un buen pronóstico, y mutaciones en FOXA1, que veis que en el mundo occidental son en torno a un 3% en IDH1, y otras alteraciones que, bueno, pues esencialmente son sobre todo alteraciones en la metilación, que es un grupo que se publicó 3 años después y que realmente sabemos que este subgrupo pues tiene una especial también agresividad. Este año se ha publicado el Atlas del Genoma del Cáncer en Asia, y lo que llama la atención es que esta presencia de genes de fusión, que veíamos que afectaba más de la mitad de nuestros pacientes en el mundo occidental, realmente es excepcional. Y aquí veis en azul lo que es el Atlas del Genoma humano, en rojo veis lo que es Asia. Realmente en Asia la presencia de genes de fusión pues es poco frecuente, menos en torno a un 10%, mientras que FOXA1, que es un corregulador del receptor androgénico, pues, y que sí que puede tener un papel oncogénico, pues afecta a casi el 40% en Asia, frente a apenas un 3% en el mundo occidental. Es decir, el cáncer de próstata, aunque esté en un mismo órgano, biológicamente puede ser muy diferente en el mundo asiático que en nuestro mundo, y esto nos debe de llevar a, bueno, primero, darnos cuenta de la importancia de la raza en el tipo, y sobre todo de muchas cosas, pero entre ellas desde de la biología diferente según la procedencia del tumor, y luego también ser prudentes en la interpretación de los ensayos clínicos que nos vengan del mundo asiático, porque es posible que no necesariamente compartan o que sean reproducibles en el mundo occidental. Entonces, bueno, pues debemos de ser prudentes porque puede haber mecanismos moleculares muy diferentes ya desde el principio de los tumores, en el concreto en el cáncer de próstata. Hay un par de estudios que se han focalizado en la agresividad de los tumores con cáncer de próstata que no son indolentes, es decir, aquellos cánceres de próstata que son tratados con prostatectomía y que luego van a acabar produciendo un cáncer letal. Estos estudios lo que han identificado es que no veían una gran presencia de mutaciones, y por el contrario lo que encontraban eran alteraciones en ATM, y sobre todo alteraciones en la metilación como uno de los principales mecanismos que estaban regulando esta agresividad del cáncer de próstata localizado. Y también existen estudios que describen que no solamente es una cuestión de que haya diferencias en la metilación, sino que también es una diferencia basada en la policlonalidad y el acúmulo ya desde el inicio de una gran cantidad de alteraciones moleculares, lo que realmente va a conferir esos tumores de alto riesgo que van a acabar siendo letales, hasta el punto de que se propone una clasificación en tumores de muy bajo riesgo, monoclonales, que son esos pacientes que rara vez van a producir una recaída, frente a tumores, como veis aquí, policlonales con alteraciones en genes clave, como pueden ser mutaciones en P53, alteraciones en RB, que van a ser capaces de conferir un riesgo muy elevado de recurrencia, en contraposición con los otros tumores más localizados. O sea que probablemente no podemos decir que todos los cánceres de próstata son policlonales, porque no lo son. Hay algunos que son monoclonales, que van bastante bien y que realmente van a ser esos tumores que probablemente estamos sobrediagnosticando, y por el contrario otros ya desde el inicio, desde el tumor localizado, van a ser policlonales con carga genética de alto riesgo, y que esos son los que realmente nos interesa localizar pronto para intentar curarlo. ¿Todo esto está en la clínica? Pues realmente no. Es decir, a día de hoy no estamos secuenciando los tumores de próstata localizados que se tratan con prostatectomía o en los que se plantea hacer un seguimiento activo, ni se les está haciendo estudios de metilación. Lo que se está haciendo son plataformas de expresión. Realmente hay 3 plataformas, tanto que son comerciales. Una son Oncotype y Prolaris, que nos van a ayudar a decidir a quién tratamos, y el Decipher, que es la plataforma que nos va a permitir identificar pacientes que puedan beneficiarse de radioterapia esencialmente. Básicamente la forma en la cual han llegado a estas firmas de expresión es diferente, pero esencialmente lo que están midiendo es expresión de RNA y determinados genes que han sido estas firmas validadas prospectivamente en estudios clínicos y han demostrado un beneficio en la toma de decisiones. Oncotype realmente identifica genes que sean independientes del Gleason score y que posteriormente se van a asociar
con una evolución, con una recurrencia bioquímica y con una mortalidad específica, y al final acaba seleccionando 12 genes, de los cuales están implicados en distintos procesos. Algunos van a estar relacionados con la proliferación, pero solamente uno de ellos. Otros van a estar relacionados con una firma androgénica o con la reacción estromal. Realmente, al final, estos 12 genes lo que nos van a permitir es reclasificar a los pacientes de los clásicos 3 grupos de bajo riesgo, intermedio y mal pronóstico. Nos los va a reclasificar de tal forma que algunos pacientes de pronóstico intermedio van a moverse hacia un grupo de bajo riesgo, donde puede ser seguro hacer una estrategia de seguimiento activo, y otros pacientes pues van a tener un alto riesgo y donde realmente probablemente habrá que intensificar su tratamiento. De forma muy similar lo vamos a ver también con Prolaris. Prolaris es una firma también de genes que mide un ratio entre genes implicados en la proliferación celular y genes que tienen una expresión normal. Y ese ratio, ese score, lo que nos va a permitir es identificar aquellos tumores con una mayor capacidad proliferativa. Y esto ha demostrado ser independiente tanto del Gleason como de otros parámetros que estaban previamente identificados como factores de riesgo para recurrencia y mortalidad. De tal forma que pues, nos permite tanto identificar a aquellos pacientes que sí que se van a morir si la estrategia que decidimos es una estrategia de seguimiento activo, como aquellos pacientes que van a recurrir si hacemos una prostatectomía o van a dar metástasis en caso también de hacer un tratamiento local. Es por tanto una de las plataformas que se propone como de una mayor utilidad y también va a permitir reclasificar a los pacientes en riesgos bajos, intermedios o altos. Y finalmente, Decipher es una plataforma también que incluye genes implicados en distintos mecanismos, no solamente ciclo celular, como era Prolaris, o esos 12 genes que estaban en la plataforma de Oncotype. En este caso, lo que estábamos identificando son distintos procesos moleculares implicados en el cáncer y, bueno, pues estos genes lo que son capaces es de reclasificar pacientes que han sido operados y que son de alto riesgo, y son capaces de identificar aquellos que realmente tienen un bajo riesgo genómico y cuyo riesgo de metástasis es muy bajo, frente a aquellos que sí que tienen un elevado riesgo genómico y que por tanto tienen una gran capacidad de desarrollar metástasis. Y esto puede ser interesante cuando se deciden estrategias como radioterapias de rescate, postprostatectomía. En este estudio, por ejemplo, demuestran un beneficio de la radioterapia adyuvante frente a la radioterapia de rescate. Y ya sabéis que hay estudios fases 3 que demuestran por lo menos no una superioridad clara de la radioterapia adyuvante. Sin embargo, en algún subgrupo probablemente sí que es beneficioso. Aquí veis, por ejemplo, cómo el haber optado en los pacientes de alto riesgo por adyuvancia o por radioterapia de rescate, pues claramente se asocia con una diferencia en las metástasis, con lo cual esto desde luego que podría tener una utilidad clínica. Y con esto, pues vemos que en la enfermedad localizada somos capaces de entender cómo se producen los tumores, ver cuáles son los mecanismos de agresividad y qué es lo que tenemos en la clínica para poder decidir a quién le recomendamos hacer un seguimiento activo, a quién le recomendamos hacer unas estrategias con un tratamiento más intensivo y en qué pacientes, pues realmente después de, por ejemplo, un tratamiento quirúrgico nos puede interesar hacer un tratamiento adyuvante con radioterapia. Si nos fijamos y nos estamos dejando una pata importante, que son las alteraciones germinales, muchos cánceres de próstata realmente se originan en pacientes que tienen mutaciones, mutaciones germinales en genes de la reparación del DNA. Y estos, los estudios más importantes son del grupo de Elena Castro y David Olmos, entre otros, pero a nivel nacional desde luego son ellos. Bueno, pues realmente ya en el 2013 Elena describe que los pacientes con mutaciones generales en BRCA1 y BRCA2 pues realmente tienen tumores que son mucho más agresivos, con mayor agresividad tanto local, ganglionar, como mayores Gleason, y que realmente, bueno, pues esto confiere a estos tumores pues una agresividad pues, y una peor supervivencia. Posteriormente, también Elena publica los resultados tanto de estos pacientes tratados con prostatectomía o tratados con radioterapia, y parece que en los pacientes tratados con prostatectomía pues, van a tener una supervivencia global y una supervivencia libre de metástasis superior a los que son tratados con radioterapia. Esto no deja de ser una serie pequeña
y por tanto que está sujeta a sesgos y no es un estudio aleatorizado, pero probablemente es una de las mayores evidencias que vamos a tener a día de hoy y en los próximos años de cuál es el mejor tratamiento en los pacientes con un tumor de próstata localizado que tienen una mutación germinal de base en genes como pueden ser BRCA1 y BRCA2. Por lo tanto, sabemos que probablemente a día de hoy optar por una prostatectomía podría ser desde luego razonable, aunque este estudio pues lógicamente puede ser criticado por el diseño, ¿no? Pero probablemente es difícil tener un diseño mejor a día de hoy por la rareza de los casos. Sabemos también, y esto lo publicó Pritchard y Joaquín Mateo, que los pacientes con cáncer que asientan sobre unas mutaciones germinales se asocian con tumores más agresivos y especialmente van a estar en el grupo de localizados de alto riesgo y pacientes metastásicos. De tal forma que si nos centramos en pacientes metastásicos, más de un 10% de los pacientes van a tener una mutación germinal. Algo que realmente no era muy esperable por la edad de aparición de estos tumores y por muchas veces la ausencia de una carga familiar muy importante, de tal forma que 1 de cada 3, a casi la mitad de los pacientes con mutaciones germinales no tienen un árbol genealógico que nos hiciera sospechar que realmente tienen una mutación germinal. Por lo tanto, bueno, esta es una cosa que también hemos aprendido en los últimos años a todos los pacientes con cáncer de próstata, a todos los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo o pacientes metastásicos debemos de plantear hacer un estudio en vía germinal. ¿Cómo lo hagamos? Pues probablemente eso será una discusión posterior, pero probablemente merezca la pena plantearlo, o bien mutación germinal, o si existe posibilidad, una secuenciación de ese tumor, donde vamos a ser capaces, en regla general, de identificar las principales mutaciones. 5 minutos, Eh, médico. sí, bueno, pues básicamente sabemos que en nuestro medio, y esto en los estudios anglosajones, en nuestro medio aproximadamente un 6% de los pacientes van a tener también mutaciones en BRCA, ATM, BRCA1, BRCA2 y ATM, y por lo tanto esto es algo que también en nuestro medio debemos de mirar con cuidado. Recientemente se han publicado los 3 estudios más importantes que tenemos en la biología molecular de los pacientes metastásicos de novo. Los metastásicos de novo ya hemos dicho que son la mitad de los pacientes que se nos van a morir de cáncer de próstata, y lo que sabemos de estos estudios es que estos pacientes ya tienen alteraciones en los principales genes, van a tener alteraciones ya en PTEN, alteraciones en P53. Y si comparamos los pacientes que tienen alta carga alta carga tumoral versus aquellos que tienen baja carga, y esto viene del estudio CHART, donde el beneficio con quimioterapia se observa en los de alta carga, cuando los dividimos así y miramos sus alteraciones moleculares, vemos que los de alta carga están enriquecidos para una serie de alteraciones, entre ellas alteraciones en la reparación del DNA, tanto BRCA2, CHEK12 como alteraciones en el mismatch repair, que van a estar sobre todo en este grupo, como otras alteraciones como pueden ser alteraciones en APC o alteraciones en RB. Es decir, los principales genes que van a estar confiriendo agresividad van a estar enriquecidos para la alta carga, lo cual tampoco nos sorprende mucho, pero es bueno verlo. También destacan cómo las alteraciones en PTEN van a estar asociadas con una mayor resistencia a la castración. Es decir, estos pacientes cuando tienen alteraciones en PTEN desarrollan resistencias a la castración si solamente usamos ADT, que van a estar inferiores a los 9 meses. Algo que, sabemos que hay una gran heterogeneidad en las respuestas en nuestros pacientes. Y finalmente también sabemos que en función de los pacientes que sean metastásicos, bien debuten como metástasis metacrónicas de forma más o menos oligometastásica o que lo hagan como estos metastásicos de nuevo con una elevada carga, pues esto va a estar relacionado con mutaciones en P53, alteraciones en la reparación del DNA de doble cadena y alteraciones en la vía de Wnt, y que son estudios consistentes con lo que previamente se ha dicho. Y probablemente si tenemos que elegir un gen que sea el gen que más esté condicionando estas alteraciones, en los análisis multivariantes nos va a salir P53. Las alteraciones en P53, que es el guardián del genoma, es lógico que entendamos que pueden tener unas enormes implicaciones pronósticas en nuestros pacientes con cáncer de próstata, tanto para supervivencia libre de progresión radiográfica como metastásica. Y finalmente ya el último grupo, tenemos alteraciones ya que son menos novedosas, que son de los últimos 5 o 6 años, donde nos adentran básicamente en alteraciones en 3 genes. P53, que ya lo hemos dicho, PTEN,
que va a regular también, hemos dicho, condicionar toda la vía de resistencia a la castración, y finalmente el receptor androgénico. Y lo que es muy interesante es ver que en los primeros estudios 2 de cada 3 pacientes se mueren con una vía del receptor androgénico hiperactivada, a pesar de haber recibido múltiples antiandrógenos y haber estado castrados, y que, bueno, pues van a haber otras vías que son muy importantes en este escenario, como son las vías de la reparación del DNA, de las que luego nos van a hablar mucho, o algunas alteraciones en PIT que nos hablarán también por los niveles de AKT. Es importante entender que no todos los tumores son lineales, que existen algunos tumores que van a tener una linealidad en su diseminación, de tal forma que primero se van a diseminar al ganglio y desde este ganglio van a hacer una diseminación a múltiples órganos y, por tanto, si hubiéramos tratado ese ganglio, habríamos sido capaces de controlarlo. Pero va a haber otros tumores que desde el inicio esa próstata va a diseminarse a múltiples órganos, de tal forma que no siempre van a seguir ese curso lineal en su patrón metastásico, y por lo tanto entender esto nos puede ayudar a seleccionar pacientes que pueden beneficiarse de linfadenectomías ampliadas o de tratamiento de enfermos oligometastásicos. Entonces, si somos capaces de entender cuál es el patrón de diseminación de esos tumores, y eso lógicamente está dictado por su biología, pues eso nos va a ayudar a seleccionar mejor los pacientes donde podemos ser más agresivos. Es importante entender también que las alteraciones moleculares pueden dividirse entre drivers y las que están en las ramas, y que algunas no van a estar en todos los tumores, como pueden ser amplificaciones del receptor androgénico, que van a ser alteraciones tardías, mientras que otras, como pueden ser los drivers ya que habían descrito en el TCGA, como el TMPRSS, pero también las mutaciones en P53 tienden a ser truncales. Todos los clones tienden a compartirlas. Es importante entender que nuestro paciente ya en que nos aproxima 3-4 líneas, muchas veces esa heterogeneidad se diluye, sobre todo porque uno de los clones toma relevancia y llega a ser el que produce la mayoría de esa carga tumoral de ese paciente por una pura selección darwiniana. Y también es importante entender que a veces no todo va a estar en el exoma, que hay algunos fragmentos, como pueden ser los amplificadores, que los enhancers, que van a estar en fragmentos no necesariamente unidos al exoma, y que a los estudios de secuenciación pues deben de ampliarse a otras zonas que también pueden captar y originar una amplificación del receptor androgénico sin que realmente tú veas muchas copias, pero sí que tiene muchas copias del enhancer, y al final el producto común es el mismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si habíamos dicho que 2 de cada 3 pacientes se nos mueren con amplificación del receptor androgénico, desde que sabemos esto, que es de 2018, sabemos que no son 2 de cada 3, sino que es el 85% de los pacientes se nos mueren con un receptor androgénico funcionando a toda máquina, y por tanto estrategias dirigidas contra el receptor androgénico, aunque nos parezca que ya está todo descubierto, probablemente sean muy, muy interesantes. Y bueno, pues quería acabar con esta diapositiva, que simplemente lo que hace es identificar cuáles son las principales vías de las que seguro nos van a hablar hoy a lo largo de la tarde. La vía del receptor androgénico, fijaos que ya hace 5 a 6 años está estratégicamente puesta en el centro. La vía del receptor androgénico es la clave en el cáncer de próstata, y esto va a estar rodeado por otras 2 vías que son muy importantes, que una es la vía de la reparación del DNA, de la que ya tenemos tanto biomarcadores como fármacos que son activos, y la vía de PI3K, que luego nos dirán la evolución clínica, que ya veréis que es muy prometedora. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención, y luego estoy abierto a otras preguntas que tengáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por una presentación brillante y por atenerte al tiempo. Estamos justo en tiempos de acuerdo al guión, así que para mí ahora es un placer introducir a la siguiente ponente, que es la doctora Ainara Azueta, del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Marqués de Valdecilla. Doble agradecimiento para Ainara, porque ha tenido ahí unos problemillas técnicos para engancharse al principio, que esto siempre genera un poquito más de apuro, así que Ainara, te lo agradecemos de verdad, y te dejamos ahora con tu charla Papel del anatomopatólogo en el manejo del cáncer de próstata en el 2021. Todo tuyo. Hola, buenas tardes. El agradecimiento es mío para vosotros, Nacho, en especial para ti por invitarme a esta reunión. Por supuesto, a la industria por hacer que esto sea posible, y a aquellos más de casi 50 personas que están al otro lado escuchándonos. A ver qué no me pasa. Haz un clic primero sobre la pantalla.
Y ahora con la flechita. Ya empezamos. Ahora. Venga, va. Bueno, entonces, disculpadme de nuevo que soy un poco useless en esto de la tecnología. Bueno, para hablar de lo que hacemos a día de hoy, vamos a hablar de dónde venimos o qué hacíamos hasta ahora, para que veamos cómo ha evolucionado la histología y la anatomía patológica. La primera noción que tenemos en cáncer en la historia es precisamente un cáncer de próstata encontrado en menos de hace 10 años en esta momia de Egipto, que aproximadamente el paciente tendría 40 o 50 años y murió, se supone que de otras causas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora se habla de la carne roja, del estrés, de la alimentación. En aquella época seguro que el estrés era diferente y la alimentación, por supuesto. Lo que quiere decir que la enfermedad del cáncer de próstata es una enfermedad genética, que no siempre quiere decir hereditaria. También hay estudios que dicen que unos años antes un príncipe siberiano ya presentaba metástasis óseas, pero no conservamos la próstata. Histológicamente, con la aparición del microscopio de este aparato, ¿qué vemos en la próstata? Vemos un estroma, donde están las células endoteliales que recubren a la luz de los vasos, tenemos glándulas prostáticas y en este estroma podemos encontrar linfocitos entre las células endoteliales, entre otras células, y vamos a ver más de cerca estas glándulas prostáticas. Están formadas por dos tipos de células, unas células luminales o epiteliales que van a la luz de la glándula y unas células basales que se ponen en la base de estas células luminales. Además, entre estas células basales también tenemos en un 5 o 10% células de estirpe neuroendocrina. Es decir, que el cáncer podría ser la reproducibilidad o la propagación de estas células neuroendocrinas o de basales. Pero en el día a día lo más fácil es que tengamos un adenocarcinoma de tipo acinar en la próstata, que viene de la proliferación de estas células y la ausencia de células basales. ¿Qué es el adenocarcinoma acinar de próstata? Es esta proliferación generalmente glandular, en el caso del Gleason 3+3, que es la imagen con nucleolo prominente, y lo característico, además de esta proliferación glandular, es la ausencia de células basales. Solo hay células luminales. En 1966, este señor que tienen a su izquierda estableció los patrones histológicos del grado de Gleason, del 1 al 5 teniendo que dar un binomio. El 1 y el 2, a día de hoy, con la inmunohistoquímica, sabemos que son adenosis, empezando el cáncer en este grupo que en su época era heterogéneo, con glándulas bien formadas, algunas glándulas cribiformes. El grupo 4 era muchísimo más heterogéneo, con glándulas cribiformes, glándulas mal formadas, glomeruloides, y el Gleason 5, de nuevo otro grupo muy heterogéneo, de comedonecrosis, áreas sólidas, células sueltas y células en anillos de sello. El doctor Gleason estableció ya en aquel entonces, hace más de 50 años, ahora que hablamos tanto de heterogeneidad tumoral, que los tumores en una misma órgano, en una misma próstata, eran muy heterogéneos, presentaba distintos patrones histológicos y estos patrones tenían un comportamiento diferente. Es decir, de hace más de 50 años hablamos de heterogeneidad tumoral y de un binomio donde representaban el patrón más frecuente y el segundo patrón más frecuente. Es decir, que es frecuente que encontremos más de un patrón histológico. Este sistema nos ha ido bien, que hemos continuado con este a la hora de tomar una primera decisión en las biopsias por aguja, que hemos conservado hasta el 2005 con unas pequeñas variaciones, manteniendo el grupo 3 solo para glándulas bien diferenciadas y el grupo 4 metiendo en este cajón todos los patrones de tipo cribiforme. A día de hoy también se sabe que el patrón cribiforme es un poco peor pronóstico que, por ejemplo, el patrón de pobremente formadas, porque hay mayor extensión extracapsular y además hay mayor extensión ganglionar según los autores. Y además, con la era de la molecular, también sabemos que el patrón cribiforme también tiene mayor pérdida de petén, con lo cual va a empeorar el pronóstico respecto al mismo patrón en otros tipos de formaciones de tipo Gleason 4. Por lo tanto, a día de hoy, el Gleason 4 muestra este patrón heterogéneo, pero ¿quién dice que en próximos años el pobremente formado se comporte o se pase al grupo 3, quedando el grupo 4 a cribiformes o glomeruloides que comparten morfologías parecidas? Y el grupo 5 permanecerá igual, sabiendo que estas áreas sólidas suelen presentar mayor formación o mayor expresión de marcadores neuroendocrinos. Por lo tanto, hace 50 años mantenemos un sistema de Gleason a día de hoy que es válido con ya ese término de heterogeneidad tumoral. ¿Y qué tenemos además del punto de vista del microscopio óptico? Sabemos que hay estas células luminales, como he dicho, que hay células basales, que se intercambian células neuroendocrinas en estas células epiteliales y basales, y también conocemos con las técnicas de inmunohistoquímicas que estas células luminales
presentan receptores de andrógenos, que son muy importantes, como veremos en la patología molecular o en la evolución de estos tumores de cáncer de próstata. Bien, como hemos dicho, el Gleason se mantiene a día de hoy después de 50 años, pero es verdad que cuando un paciente venía a consulta y le decía, usted tiene un Gleason 6, y decía, ¿6 sobre qué? 6 sobre 10, pero no se preocupe que es el mejor pronóstico. Entonces se estableció en los distintos grupos pronósticos que hasta ahora eran entre intermedio alto. Ahora lo que hacíamos es establecerlos en 5 grupos pronósticos, dando el grupo 1 al Gleason 6, grupo 2 al 3 más 4, 7, grupo 3 al 4 más 3 igual a 7, el grupo 4 para tumores heterogéneos que entre todos suman 8 y el Gleason o grupo 5 para el Gleason 9 y 10. ¿Y qué hemos conseguido con ello? Poner mejor la supervivencia de estos grupos grados pronósticos en 5 en lugar de 3. Y la mayor diferencia es que cuando antes era todo igual o menor o mayor a 7, ahora hemos establecido perfectamente lo que es un 3 más 4 que se va a parecer más a un 3 más 3 y establecer el 4 más 3 que se va a parecer más al 4 más 4. Esto fue aceptado en noviembre por la ISUG del 2014 y a día de hoy la OMS del 2016 es formalmente aceptado, por lo cual en los informes ponemos el Gleason y basándonos en esta morfología de las células tumorales establecemos los grupos grado pronóstico. Bueno, hemos dicho que hay distintos patrones, distintas formaciones histológicas diferentes y cuando algo es diferente y se comporta de forma diferente, es evidente que molecularmente va a ser diferente. Pues aquí tienen en la pantalla del grupo 1 al grupo 5 cómo hay mayores mutaciones de lecciones y amplificaciones en los grupos de grado 5 que el grupo 1. Es decir, si algo es diferente es porque en el fondo también son diferentes. En las biopsias de aguja a veces nos planteamos que no tenemos toda la representatividad del tumor y volvemos a ese término de heterogeneidad tumoral. Fíjense que en la imagen de abajo tiene un adenocarcinoma final y en el mismo tumor en la pieza tiene un adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina. Sí, pero en las biopsias podemos obtener Gleasones que corresponden a un Gleason 5 más 5 y nos quedaríamos contentos porque ya tenemos el más alto grado y poco puede pasar en esa próstata, además de ayudarnos en el PSA y la correlación clínica, pero si lo biopsia aquí, sería un 3 más 4 quedándonos fuera de este alto grado y ya no digo nada si lo biopsia aquí en el Gleason 3 más 3. Es decir, que el dato histológico no es lo único importante, que hay que correlacionar siempre la clínica con el PSA y la clínica radiológica. Y si biopsiaría aquí, esto es una hiperplasia nodular. Para evitar estos pacientes que están infradiagnosticados, como ha dicho el compañero anterior, hay distintas casas comerciales, se hacen pocos en laboratorios propios, distintas casas comerciales que, ayudados de este estudio molecular ya conocido, nos ayudarían a establecer qué pacientes son de distinto riesgo y poder obtener o saber quiénes deberían de permanecer en vigilancia activa o no. Es decir, que la biología molecular y la patología molecular ya se han incorporado hace años al diagnóstico histológico. Es la misma gráfica que nos ha puesto nuestro compañero, con lo cual no voy a incidir más. Se conoce perfectamente los genes alterados en las próstatas. Ya hemos dicho que los más frecuentes son los genes de fusión, acompañados de la PI3 quinasa KT. Esto ya lo conocemos, ya lo ha explicado el compañero, no voy a incidir más sobre ello. Y también con la misma diapositiva hemos visto aquellos genes que están alterados en las metástasis en pacientes resistentes a la castración. Bien genes reparadores del DNA, bien beta-catenina, la BIP3 quinasa, ciclo celular y no voy a incidir más en ello. ¿Cómo estamos ahora en la anatomía patológica? ¿Qué ha cambiado en estos últimos años? Bueno, pues seguimos utilizando el libro en la OMS del 2016, donde nos basamos en diagnósticos histológicos según a la clasificación que hay. Es verdad que la mayoría de los cánceres de próstata son adenocarcinomas de tipo acinar y pocas veces de ductal y nada que ver con los basales o los neuroendocrinos, y que en base al diagnóstico de adenocarcinoma acinar, viendo la morfología que establecen estas células tumorales en forma de glándulas o no, establecemos el Gleason, que ya llevamos más de 50 años y establecemos los grupos grados pronósticos que además en la última TNM se han incorporado al estadio T. Pero bien, hasta ahora teníamos el diagnóstico histológico, un adenocarcinoma acinar de próstata y a partir de ahí el trabajo del patólogo paraba. Ya fuera lo que fuera tratado por otros compañeros y no sabíamos nada más del paciente. A día de hoy se biopsian las metástasis. ¿Con qué intención? Primero, informarnos del diagnóstico histológico. Es verdad que si tiene un PSA de 2000 es evidente que será una metástasis de un adenocarcinoma acinar de próstata,
Pero ¿qué más podemos obtener con este diagnóstico histológico? No solo nos sirve para el diagnóstico histológico, sino que también nos sirve para poder determinar distintas terapias dianas o distintas biomarcadores, bien inmunohistoquímicas o moleculares, para poder determinar mejor la biología del tumor. Por lo tanto, no solo obtenemos un diagnóstico histológico, sino que también tenemos un diagnóstico molecular que lo integraremos en el informe. Esto es para los residentes y la gente más joven, para que vean que esto es un cilindro obtenido, en este caso un ganglio. No digo nada ya cuando es de hueso, que la forma de recibirlo también es en formol y nos toca a nosotros cuidar, porque no todos, la fase preanalítica es muy importante, no todos los líquidos sirven para conservar el DNA. Cuidado con esas decalcificaciones en los huesos porque pueden dañar el DNA, y lo que puede ser arduo para el radiólogo biopsiar eso, que lo echamos a perder anatomía por no saber cuidarlo, es un error grave para nosotros y para el paciente. Y fijaros cómo cambia el cilindro de tener 12-13 milímetros. Si yo empiezo a hacer 38.000 inmunohistoquímicas para confirmar, reconfirmar y reconfirmar el diagnóstico histológico, que es evidente, que es lo más importante, no consigo ver porque tengo aquí a Nacho encima, pero veis que en el otro bloque que debe de estar por aquí tengo un cilindrín como de 2 milímetros. Bien, he determinado PETEN, que es negativo, lo marrón es el estroma y las azules son las células que son pérdida de expresión de PETEN, y abajo es una inestabilidad que es una tinción nuclear, que no quiero que la veáis, simplemente para ver cómo se queda el cilindro cuando hacemos muchísimas determinaciones inmunohistoquímicas. ¿Y qué ocurre? Viene el oncólogo ahora y te pide NGS. ¿Y qué tenemos? Absolutamente nada. No lo podemos hacer. Nos corresponde a nosotros cuidar ese tejido. Ese tejido vale oro. Y en algunas ocasiones, aquellos pacientes tratados con abiraterona y anzo, en lugar de tener un adenocarcinoma acinar de próstata, lo que tienen es un carcinoma neuroendocrino de célula pequeña. Esta transformación de célula pequeña conocemos como espasticidad del tumor, que no es exclusivo del cáncer de próstata, sino que también lo vemos en aquellos adenocarcinomas de pulmón FGR positivos que metastatizan al hígado en forma de carcinoma de célula pequeña. A día de hoy no hay biomarcadores que podamos hacer en este tejido, pero quién sabe si en el futuro podemos abrirles las puertas a la inmunoterapia. Por lo tanto, el diagnóstico de las metástasis es fundamental para el diagnóstico histológico y el diagnóstico molecular. Tenemos que cuidar ese tejido. Hemos dicho que son dos tumores diferentes, el adenocarcinoma acinar y el carcinoma de célula pequeña, pero en ocasiones dos morfologías similares, como este grupo 4+5 de una prostatectomía, cuando aquí representan las glándulas atróficas y aquí la tumoración sólida, mientras que en la izquierda tenemos glándulas totalmente normales, aquí haciendo pequeñas cribas y aquí un área más sólida. Morfológicamente parecen iguales, pero ¿qué ocurre? En la izquierda hay una expresión intensa de PETEN, mientras que en la izquierda, no ha aparecido. Mientras que en el de la derecha, la expresión de PETEN es negativa. Lo que tiñe de marrón son vasos y células endoteliales. El tumor es claramente negativo. Por lo tanto, no solo morfologías distintas van a tener distintos biomarcadores, sino que en ocasiones morfologías similares van a tener marcadores origen diferente. Por lo tanto, al diagnóstico histológico a día de hoy tiene que acompañar un estudio molecular. De la misma forma, aquí había una pérdida de inestabilidad de microsatélites, pérdida de MSH2 y MSH6 nuclear, y aquí no había pérdida de expresión de estos genes reparadores. Misma histología, distinto diagnóstico molecular. Bien, conocemos cómo ha sido la evolución del cáncer de próstata con la pérdida de estas células basales, la proliferación luminal, y a nivel genético también conocemos mucho a día de hoy. ¿Qué genes están alterados en una próstata que es primaria, en un cáncer primario de próstata, y qué genes se van alterando en las metástasis? Por lo cual nos planteamos si es necesario hacer estudios moleculares en un paciente que hace 15 años tuvo un cáncer de próstata y ahora presenta metástasis 15 años después. Algo supongo que habrá cambiado un poco. Hay que biopsiar y rebiopsiar esas metástasis para saber lo que está ocurriendo. ¿Y qué tenemos a día de hoy? ¿Qué nos encontramos en los comités? Bueno, que todos estos pacientes tienen un adenocarcinoma de próstata acinar, metastásico, resistente a la castración, todos ellos. Pero fijaros, hay algunos que tienen alteraciones en la reparación del daño del DNA, como la inestabilidad de microsatélites. Aquí hay otros genes reparadores como BRCA2, aquí hay otro que tiene alteración de la vía PETEN. ¿Y qué significa eso? Que tienen el mismo diagnóstico histológico, pero representan distintos tumores, con distinta clasificación molecular y con distinta alteración molecular. ¿Qué significa eso? Que el tratamiento también sea distinto. ¿Y cómo identificamos eso? A través de biomarcadores. Y es importante determinar estos biomarcadores. Alguien puede pensar, bueno, es que solo representan el 10-15%. Fijaros, en pulmón determinan a LK y ROS con 5 y 2%.
Por lo tanto, ¿por qué nosotros no vamos a determinar? No porque seamos menos, sino porque está visto que una buena determinación y un gasto en el diagnóstico ahorran el tratamiento. Y además salva vidas. No vamos a darle este tratamiento uno que no necesita y lo único que le va a producir es toxicidad. Sobre el tratamiento no voy a hablar porque seguro que de forma brillante el doctor Puente nos ilustrará muchísimo más que yo. Por lo tanto, ¿qué se le pide al patólogo de hoy en día? Bueno, pues lo que hemos hecho hasta ahora, un diagnóstico histológico, eso es el fundamental y la base de todo. Hay que diagnosticar y hay que saber diagnosticar bien. Y a eso que le sumamos, que tenemos que tener conocimientos de la patología molecular para integrar ese diagnóstico molecular al diagnóstico morfológico y en el contexto clínico radiológico del paciente encontrar la mejor terapia posible. Hace años salió en Nature esta magnífica escritura que decía todo está en la sangre. Sí, todo o casi todo, pero que ya sabrán los investigadores cómo utilizarlo. Bueno, pues nosotros también tenemos que saber que eso está al alcance de nosotros, pero hay que saber cómo utilizarlo, cuándo, cómo y dónde. ¿Qué tenemos a día de hoy? Las plataformas o los aparatos que nos utilizan para el diagnóstico molecular son innumerables, desde la inmunohistoquímica a una PCR tipo Sanger, Ventana para inmunohistoquímica, Illumina, una NGS antigua. ¿Cuál utilizamos? Pues siempre sentido común, saber qué queremos buscar para saber lo que vamos a encontrar. Es decir, que igual empezamos con una buena hematoxilina y una inmunohistoquímica de PETEN es suficiente antes de someter a una próstata a una NGS, que no dudo que nos dará muchísima información, pero en la asistencia diaria no todas las vías moleculares tienen tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a diferenciar lo que es investigación y lo que es asistencia. Yo tengo la suerte de trabajar con un oncólogo que tiene mucho sentido común, con lo cual no me molesta más que cuando es necesario. ¿Y esto dónde se habla? Pues en los comités. Para eso están los comités, distintos compañeros que hablamos y cómo enfocar mejor al paciente. Dónde, cómo biopsiar, qué biopsiar y cuándo. Fijaros, y para acabar voy a hacer una diferencia, una comparación de lo que se hacía hace años, en el 2006, yo cuando era residente, que una pieza quirúrgica se informaba si adenocarcinoma cinar prostático, 3+3 Gleason unifocal. Y ya de paso, pues bueno, sí, siempre hay una hiperplasia nodular con este tamaño y había litasis. Bueno, pues sí, no importaba información, pero es lo que había. ¿Qué informamos ahora? Fijaros, todos los datos y los items que se dan una prostatectomía. ¿Se trabaja mejor ahora? No, se trabaja igual de bien o igual de mal. Lo que hay que hacer es añadir muchos datos histológicos que van a suponer mejor o peor pronóstico y que eso nos va a ayudar a manejar el paciente. Pero además se nos añade o se añade el diagnóstico molecular, en este caso en forma de inmunohistoquímica, y también un diagnóstico a través de la NGS molecular. Alguien que lleva 12 años fuera de la P o de la uro-oncología dirá, ¿pero qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha pasado? Pues lo único que ha pasado es que nos hemos puesto las pilas a partir de las nuevas terapias y las terapias dirigidas y lo que hemos hecho es ponernos al día como está la urooncología. Por lo tanto, al diagnóstico histológico que veníamos haciendo hasta ahora, y es lo más importante y acabo, añadimos el diagnóstico molecular para llevar a una medicina de precisión. Pongo aquí su nombre. Ya nos dirá el doctor Puente qué nombre le pondremos a cada uno de estos tumores. Y en resumen, el estudio histológico sigue siendo fundamental, pero necesitamos ampliar con un estudio molecular, con terapias dirigidas y, por supuesto, biomarcadores. El estudio molecular sin terapias tampoco nos va a ayudar. Hay que conocer qué alteración buscamos para saber qué técnica vamos a utilizar y cómo vamos a interpretar todos esos resultados. Y, por supuesto, fundamental, el trabajo en equipo. Y me despido dándoos las gracias y con una próstata que no es tumoral, que es atrófica, pero yo creo que la próstata y el adenocarcinoma de próstata metastásico es esperanzador al día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ainara. Estupenda presentación. Yo creo que se va alimentando el debate que vamos a tener al final. Nos has resumido de una forma brillante y además ajustándote perfectamente al tiempo cuál es esta situación tan cambiante que vivimos. Gracias de verdad y te emplazo a que dentro de un ratito te sumes a la discusión. Antes de presentar al siguiente ponente, simplemente recordar a la audiencia, a los 48 que estamos por ahí conectados, que podéis enviar vuestras preguntas simplemente a través del chat, tranquilamente, y luego pues, podremos utilizarlas en la discusión. Muy bien, pues ahora damos paso al siguiente ponente, es el doctor Javier Puente. Javier es oncólogo médico, trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es un buen amigo, y hoy viene a hablarnos de nuevas estrategias en el tratamiento del cáncer de próstata. Se la ha dejado votando a Ainara y nos va a hablar de la inhibición de PARP y de la inhibición de PI3K y AKT. Javier, cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Quisiera en primer lugar agradecer al grupo Go Norte su amable invitación. Es para mí un placer estar aquí de nuevo y me alegra ver cómo crece cada día el grupo y que cada vez hay más gente conectada, así que enhorabuena y agradecer a Nacho y a Nuria, que espero que no sea nada y que tiene desde aquí todo mi apoyo. Y bueno, pues a mí me corresponde hablar de nuevas estrategias de tratamiento y bueno, pues tengo toda la presión por parte de Ainara en todo lo que ha dicho. Espero no defraudaros acerca de cuáles son las nuevas estrategias terapéuticas en este contexto. Y bueno, pues y fundamentalmente basadas en estos dos aspectos que ya Quique en el primer momento habló, como es la vía de reparación del ADN y la vía de Peitres quinasa AKT. Bueno, esos serán mis disclosures, que os los pongo un poco más, porque como dicen las guías, como decía Ian Tannock, tiene que ser varios minutos, pues ahí os los pongo. Bueno, yo creo que después de la fantástica presentación de tanto de Quique como de Ainara, queda claro que es importante comprender que desde el punto de vista clínico, morfológico y molecular, los tumores primarios prostáticos son tumores claramente heterogéneos. Y los estudios de secuenciación masiva han revelado que los focos tumorales individuales, esos que hablaba Ainara, pueden surgir como lesiones clónicas independientes y que tengan que compartir ninguna característica o alteración genómica, y eso complica en exceso muchas veces el escenario terapéutico, a diferencia de otras patologías en las cuales hoy en día existe una marcada diferenciación y selección terapéutica. Pero es importante saber que la individualización y la medicina de precisión en cáncer de próstata es una necesidad clínica no cubierta durante muchísimos años. Y lo digo no cubierta porque son varios los escenarios donde serían necesarios. Por un lado, en el tumor primario indolente, sería claramente necesario saber muy bien qué pacientes van a necesitar una terapia y a quienes podemos hacer una vigilancia activa o simplemente hacerles un seguimiento sin más. A esos tumores primarios prostáticos, quienes necesitan una terapia más orientada a la cirugía, quienes más a la radioterapia, quién una trimodalidad y finalmente en la enfermedad avanzada, quién necesita un tratamiento mucho más específico. Y es por ello que esta medicina de precisión es una necesidad clínica que ha sido muy poco cubierta en las últimas décadas. De hecho, durante muchos años, como decía Ainara, nosotros a los patólogos les hemos exigido cierta información que ha sido pronóstica y que nos permitía a nosotros jugar en escenarios clínicos, fundamentalmente basados en el TNM, los niveles de PSA o el Gleason que nos otorgaban, y en base a ella, a esa información pronóstica, hacíamos nuestros algoritmos terapéuticos. Hoy en día le exigimos un poco más al patólogo, a nuestros compañeros del laboratorio, en la búsqueda de información más predictiva que pronóstica, que nos permita identificar subgrupos de pacientes concretos que se beneficien de terapias concretas. Y voy a empezar mi presentación con lo que ponía finalmente en su presentación Quique y lo que también ha mostrado Ainara, y es que en las fases más finales de la enfermedad, en lo que es el escenario que finalmente conduce al fallecimiento del paciente, sabemos que existen diferentes vías que están alteradas y que nos permiten acercarnos a esa utópica medicina personalizada, como son siempre la vía del receptor de andrógeno, donde en los últimos 10 años ha habido grandes avances, desde la llegada de abiraterona hasta las más recientes incorporaciones de darolutamida o apalutamida, la vía de reparación del DNA, que ahora hablaremos, el concepto de plasticidad del linaje, de transformación hacia variantes más agresivas de la enfermedad, la vía de Peitres quinasa AKT-mTOR y finalmente toda la vía del ciclo celular y de Wnt. Vamos a hablar de dos de ellas, pero no hay que olvidar que existen otras muchas del que no tenemos tiempo hoy y nos vamos a centrar fundamentalmente en primer lugar de toda esa vía de reparación del ADN y cuáles son las terapias que están surgiendo. Tenemos claro, después de lo que nos ha comentado Quique, que existe un subgrupo frecuente de pacientes, generalmente con cáncer de próstata localizado de alto riesgo o pacientes con debut metastásico que tienen una carga fundamental de alteraciones genómicas por vía germinal de ciertos genes que reparan el ADN. Sabemos históricamente que hasta un 8 o un 10% de nuestros pacientes que veíamos en la consulta cumplían riesgo de un cáncer de próstata familiar, definido por las clásicas unidades de consejo genético, 3 o más familiares con cáncer de próstata, etcétera, y que cuando veíamos a ciertos pacientes que tenían esos criterios y los enviábamos a consultas de consejo genético, identificaban
poblaciones de mayor riesgo, que incrementaban de 2 a 8 veces el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. Sabemos también que estos pacientes que tienen estas alteraciones tienen mayores niveles de Gleason, mayor afectación ganglionar, mayor riesgo de recaída y de muerte por la enfermedad, tanto tratados con prostatectomía como con radioterapia, como ha mostrado Quique, y por lo tanto eso ha dado pie al desarrollo clínico de fármacos que de alguna forma identifican esa población que tienen alteraciones en la reparación del ADN, fundamentalmente en las reparaciones de mutaciones de una sola cadena, desarrollar los inhibidores de PARP. Estos inhibidores de PARP han surgido fundamentalmente para cubrir una necesidad clínica de población avanzada que tiene un cáncer de próstata avanzado y que tienen alteraciones fundamentalmente en los genes que reparan el ADN, como veis ahí, y que son algunos como BRCA1, BRCA2, ATM, FANCA, CHEK2, etc. Ha habido un gran desarrollo clínico. Cada compañía farmacéutica ha desarrollado un inhibidor. El más conocido por ser el primero en llegar en el ambiente europeo ha sido olaparib, pero también sabemos de otros en desarrollo como rucaparib, niraparib, talazoparib y el más antiguo que es beliparib, que no tiene ya un desarrollo clínico después de que sus estudios pues realmente no demostraran un gran beneficio. Como os he dicho, olaparib es sin duda alguna el de mayor desarrollo clínico, pero tenemos que distinguir 3 grandes escenarios, así os lo he traído. Escenarios donde se han testado estos medicamentos frente a tratamientos hormonales en fases más finales de la enfermedad, como son los estudios del Triton 2 o el Triton 3 con rucaparib, el estudio Galahad y Bediver con niraparib, el estudio Talapro 1 con talazoparib o el estudio Profound con olaparib. Estos son los estudios más preliminares, o mejor dicho, los más antiguos, y que asientan las bases para las indicaciones que se están aprobando hoy en día. A esto hay que añadirlo los estudios que están en marcha en primera línea o los estudios en combinación con otras terapias. Como os digo, olaparib es el fármaco que mayor desarrollo clínico tiene y su desarrollo clínico inicial con los estudios publicados por Joaquín Mateo, que eran el TOPAR-A y el TOPAR-B, van seguidos de este estudio fase 3 prospectivo randomizado en el cual población seleccionada a priori mediante la identificación de alteraciones que surgen en genes reparadores del DNA en muestra histológica, en el tumor primario o enfermedad metastásica, son randomizados a recibir olaparib o el mejor tratamiento que usted desee. Fundamentalmente, la inmensa mayoría habían seleccionado una secuenciación hormonal. El endpoint primario de este estudio es la supervivencia libre de progresión radiológica en una población que inicialmente ya Joaquín Mateo y el grupo del Rogers Marsden habían identificado como más selectivo a estos inhibidores, que es la BRCA1, BRCA2 y ATM. Pero no olvidar que en este estudio pudieron incluirse pacientes con multitud de deficiencias de gen reparador basados en un panel concreto con casi, si no recuerdo mal, hasta 15 genes diferentes. El estudio que demostró el estudio, presentado por la doctora Maha Hussain en ESMO y publicado posteriormente en New England, demuestra que olaparib reduce el riesgo de progresión radiológica frente a la terapia que usted desee en aproximadamente con un beneficio del 65%. Lo hace además con un incremento de forma exponencial en las tasas de respuestas, como veis ahí, del 33% frente al 2%. Y lo que es más importante es que existe un beneficio en términos de supervivencia, fundamentalmente para el subgrupo que está orientado el estudio, que es para demostrar diferencias en esos 3 genes inicialmente seleccionados como más sensibles a olaparib, como es BRCA1, BRCA2 y ATM. En esta cohorte, la hazard ratio en supervivencia es de 0,69, con un beneficio que es muy plausible en los datos que presentaron este año cuando se ajuste por crossover que se permitía en el estudio a la progresión en la rama de la terapia que elegía el médico. Es importante saber que el estudio falla para demostrar el beneficio en supervivencia cuando se selecciona toda la cohorte de genes diferentes al BRCA1, BRCA2 y ATM, es decir, que no existe un beneficio estadísticamente significativo para esta cohorte de otros genes que, como os digo, incluyen ATM, PALB2, etc. Es importante saber que cuando finalmente también analizamos toda la población, tampoco se adquieren los datos estadísticamente significativos, pero siempre sin olvidar que el endpoint primario de este estudio, para aquello que está diseñado, es para demostrar una reducción del riesgo de progresión en la cohorte de BRCA1, BRCA2 y ATM. Luego podemos hablar si también el beneficio es mucho más plausible para algunas de estos genes
y no para estos test de forma global, ¿no? Importante saber que cuando uno se lance a utilizar este tipo de fármacos, no son fármacos exentos de toxicidad, y es importante saber que estos inhibidores del PARP, como bien conocen nuestros compañeros que ven cáncer ginecológico, pues se acompañan de anemia, náuseas, fatiga, de inicio incluso muy precoz, como veis ahí, algunos como las náuseas prácticamente a los 15 días de haber iniciado la terapia, la fatiga prácticamente al mes y la anemia, que es importante en grados importantes, como veis ahí, incluso hasta grados 3, etcétera, que pueden necesitar requerimientos transfusionales, lo cual es importante a la hora de ser utilizado en práctica asistencial. El otro gran, como os digo, en base a estos datos, la FDA aprueba olaparib para pacientes que progresan a terapias previas y que tienen deficiencia en algunos de los genes en los cuales fue desarrollado el estudio PROfound. La EMA, por su parte, aprueba el uso de olaparib para aquellos pacientes que han recibido terapias previas y tienen deficiencias en BRCA1 o BRCA2. El otro fármaco que tiene mayor desarrollo clínico es rucaparib, y rucaparib se desarrolla inicialmente en un estudio fase 2, que es el Tritón 2, en un estudio para pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico que progresan a taxanos o a fármacos de terapia hormonal y que tienen deficiencias en algunos de los 15 genes de todo el panel que ellos desarrollan, bien en vía germinal o somática, y para ello se puede utilizar tanto en sangre como en tejido, bien sea reciente o bien sea antiguo. El estudio demuestra unas tasas de respuestas que están en torno, como veis ahí, al 50% por investigador, 43% por comité independiente, y lo cual hace una muy buena tasa de respuestas. Esto hace que actualmente rucaparib haya sido aprobado, tiene una aprobación acelerada por la FDA desde mayo de este año pasado. Lo hace fundamentalmente para pacientes que tienen deficiencias en BRCA, solamente en BRCA, y a la espera de los resultados del estudio Tritón 3. Es una aprobación condicionada a los resultados de este fase 3, que es el estudio de rucaparib frente a la terapia que le elija cada uno, muy similar al estudio PROfound para pacientes que tienen, en este caso, alteraciones somáticas o germinales en BRCA1, BRCA2 o ATM. Finalmente, el tercer inhibidor de PARP con mayor desarrollo es niraparib. Tenemos este estudio en el cual nosotros participamos en su día, que eran pacientes que tenían progresión a cualquier línea de terapia, y en este caso se le hacen evaluaciones en plasma, haciendo o definiendo al paciente candidato por deficiencias en estos genes, BRCA1, BRCA2, ATM, FANCA, PALB2, CHEK2, BIP1 o H2AC, y que, bueno, pues el objetivo primario es la tasa de respuestas. Este estudio ha sido interesante en sus datos porque fueron presentados por Matthew Smith con una tasa de respuestas objetivas de casi el 60% y una reducción del PSA a la mitad de casi el 51%, lo cual lo hace bastante atractivo, y estamos ahora a la espera de los grandes estudios con este tipo de fármacos. Aquí veis las duraciones de la respuesta, que son bastante interesantes, aunque siempre yo creo que soy un poquito más escéptico en este sentido, porque nuestra experiencia está siendo que las respuestas no son muy prolongadas en el tiempo. Quizás no sea el mejor escenario tan avanzado en su enfermedad, y tenemos que buscar otros escenarios como están buscando los compañeros de tumores ginecológicos. Como os digo, niraparib tiene un desarrollo clínico ahora en combinación, fundamentalmente basados en los estudios Vediver, que es este estudio en el cual se ha testado la posibilidad de utilizar niraparib en combinación con apalutamida o con abiraterona y prednisona. Es factible su desarrollo clínico y actualmente están en marcha pues el desarrollo de niraparib en combinación con abiraterona y prednisona en primera línea de cáncer de próstata resistente a la castración, que es el estudio Magnitude, que ahora mismo está reclutando pacientes, ¿no? Que es este estudio que veis aquí, el panel de genes que se utiliza tanto en sangre o en tumor, y que tiene una cohorte tanto en deficiencia de gen reparador como sin deficiencia de gen reparador, que vamos a ver esto si realmente es factible o no. Finalmente, el último inhibidor del PARP es talazoparib. Ya sabéis que este fármaco tiene un desarrollo clínico inicialmente en combinación con terapia privación androgénica, que es el TALAPRO-1 para pacientes que han progresado, que de nuevo es un fármaco atractivo, tasas de respuesta, como veis, siempre rondando el 40%, como veis aquí, sobre todo supraseleccionado para BRCA1 y BRCA2, que es donde más activos son estos inhibidores del PARP.
aunque nada desdeñable su actividad en PALB2, por ejemplo, un 25% de respuestas, y hay que ver un poco su desarrollo clínico, en este caso en combinación con enzalutamida, que es el estudio del Talapro-2, que lo vamos a ver, perdón, del Talapro-2, que veis aquí, que es el estudio que ahora mismo muchos de los centros en España están participando, que es la combinación de talazoparib con enzalutamida después de que se hayan presentado los datos en ASCO-EU por Argawal, en el cual la combinación es factible hacerla, ¿no? Lo que han presentado es esta parte 1, donde han visto que la combinación de este inhibidor del PARP más un fármaco como es enzalutamida es factible llevarlo a cabo. Por tanto, tenemos 2 fármacos aprobados por agencias reguladoras, uno solo en Europa, que es olaparib, 2 en Estados Unidos, que es rucaparib y es olaparib, 2 fármacos muy en desarrollo, que es niraparib y talazoparib, y los 4 desarrollándose fundamentalmente en fases más precoces. Tanto en primera línea de resistencia a la castración, aquí veis los 4 estudios más importantes, CASPAR, Magnitude, Talapro-2 y PROPEL, como también en la enfermedad hormonosensible metastásica, donde se están lanzando todos a desarrollar hoy en día ensayos clínicos, y también en combinación con inmuno, que no me da tiempo a hablar de la inmuno, pero aquí veis en combinación con Pembro, por ejemplo, con Durva o incluso con Nivolumab, que están ahora mismo en desarrollo. Así que, finalmente, ¿a dónde vamos a ir? Como decía Ainara, pues a necesitar a nuestros patólogos o nuestros biólogos que nos digan si nuestros pacientes tienen estas deficiencias de gen reparador. Pero fijaos lo que nos pasó en el estudio del PROFOUND. De los 4.400 pacientes que firmaron el consentimiento informado, prácticamente tan solo al final un 9% recibieron terapias en el estudio y se cayeron por múltiples causas, porque la muestra es ineficiente, porque tienen dificultades para aislar el ADN en una muestra con mucho estroma, porque a pesar de que sean positivos luego no están en condiciones de recibir terapias, porque estos pacientes tienen peor evolución clínica y todos estos aspectos son importantes. Los americanos, que nos llevan más tiempo, están utilizando Foundation Medicine para identificar también alteraciones en sangre, como veis aquí, perdón, en tejido, en muchos centros donde no tienen la capacidad para hacer esto, porque no tienen un buen servicio que identifique estas alteraciones moleculares y utilizan estas plataformas, ¿no?, más que in-house, que es como lo tienen algunos de los centros más punteros, ¿no? Finalmente, los últimos minutos para hablar de la vía de PI3 kinasa AKT, una vía, como hemos visto por las presentaciones anteriores, muy frecuente. Más del 25% de los tumores primarios prostáticos tienen alteraciones en la vía de PI3 kinasa AKT, y lo más frecuente es la pérdida de PTEN, del freno que tiene esta vía, ¿no? En la enfermedad avanzada resistente a la castración, los diferentes estudios que existen identificando esta población por inmunohistoquímica están mostrando aproximadamente que un 50% de nuestra población pueden tener en fases más avanzadas pérdida de PTEN. ¿Qué significa esto? Que hay una gran necesidad clínica y un gran desarrollo de fármacos en este contexto. Y se han testado tanto inhibidores de PI3 kinasa como inhibidores de AKT, como inhibidores de mTOR. Y aquí os pongo muchísimos de los ensayos clínicos ahora mismo en marcha, combinando este tipo de estrategias, fundamentalmente con inhibidores del PARP, o con inmuno, o con fármacos hormonales. El más desarrollado, probablemente ipatasertib, este inhibidor de AKT es el fármaco que mayor desarrollo clínico tiene. Lo ha hecho en combinación con abiraterona, y lo hace en combinación con abiraterona porque sabemos que existe un crosstalk entre ambas vías, de tal forma que aquellos pacientes que reciben abiraterona, el downstream que tiene la vía del receptor androgénico conduce a una mayor activación de la vía de PI3 kinasa AKT-mTOR. E igualmente, si utilizamos un inhibidor exclusivamente de AKT, tenemos una mayor refeedback de la vía del receptor androgénico. Por eso es tan importante combinar ambas estrategias. Esta combinación de fármacos fue testada hace ya tiempo en pacientes resistentes a la castración. Hubo un paper inicial de Johan de Bono hace ya 3 años, donde se observó que los pacientes que tenían pérdida de PTEN parecía que se beneficiaban mucho de la combinación de ambas estrategias, y eso nos lanzó al estudio fase 3 prospectivo randomizado, que es el estudio Ipatential 150, un estudio para pacientes que tienen cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, vírgenes de cualquier terapia en ese contexto, donde han sido tratados con abiraterona, prednisona y placebo, o abiraterona, prednisona y patasertib. Este estudio tiene como endpoint primario la supervivencia libre de progresión, tanto para pérdida de PTEN como para toda la población.
Y como veis aquí, se reclutaron más de 1000 pacientes en este estudio fase 3 prospectivo randomizado. Importante saber que habitualmente estos pacientes tienen peor evolución clínica, es decir, que los que tienen pérdida de petén van peor habitualmente y por lo tanto es una población importante. Y el estudio es positivo para su endpoint primario, que es demostrar que los pacientes que tienen pérdida de petén tienen un menor riesgo de progresión radiológica. Saber que la pérdida de petén en este estudio se hizo fundamentalmente por inmunohistoquímica utilizando el anticuerpo SP218 de Genentech, de Roche. Es un anticuerpo por método de ventana y que define la pérdida de petén cuando el 50% o más de la biopsia no tiene petén detectable, ¿vale? Pero también permitía que un subgrupo de estos pacientes se les llevara a cabo NGS para identificar la pérdida de petén, ¿vale? Aquí veis los resultados en toda la población. No encontró beneficio estadísticamente significativo en esta población por intention to treat, ¿vale? A pesar de que veis esta P no alcanzó la significación estadística para esta población, y sí que el resto, tanto las tasas de respuesta, el tiempo de progresión por PSA, etcétera, fue estadísticamente mejor para la asociación de ipatasertib, abiraterona y prednisona frente a abiraterona, prednisona y placebo, incrementando las tasas de respuestas y los niveles de PSA. Es interesante saber que este año en ASCO GU el doctor Johan de Bono presentó la correlación entre la inmunohistoquímica pérdida de petén y NGS. Aquí veis que cuando nosotros identificamos a la población por pérdida de petén por NGS es más específica, ¿no? La hazard ratio es de 0,65, se incrementa todavía más las diferencias que veis de 19.1 mes frente a los 14 meses de la combinación, y lo cual lo hace muy, muy interesante. Y como veis aquí, existe una muy buena correlación. Globalmente, si lo haces por inmunohistoquímica o por NGS, la correlación es del 85.5%, y obviamente si tú lo haces por NGS, pues prácticamente la correlación con la inmunohistoquímica es del 91%. Si solo lo hicieras por inmunohistoquímica, pues como veis ahí vas a perder algunos de los pacientes, como podéis ver en el cuadrito, ¿no? A pesar de todo, pues obviamente es factible, mucho más barato y probablemente una opción fácil de poder aproximarse a este subtipo de pacientes que, como os digo, tienen una peor evolución clínica de forma convencional, ¿no? Así que sin embargo, muchos de vosotros estaréis, ¿y esto impacta en la supervivencia? Bueno, a día de hoy todavía no. El paper que está aceptado por Lancet hace prácticamente un mes, todavía no tenemos datos de supervivencia y espero y deseo que estos datos salgan lo antes posible, y es ya de siempre pues este tipo de debate de si realmente tenemos que impactar en supervivencia o no este contexto, etcétera, y si realmente esto va a tener o va a ser un estándar terapéutico en nuestra práctica profesional, ¿no? A ver qué se me queda. Y nada, simplemente para concluir, yo creo que estas dos vías son el claro ejemplo de la medicina personalizada en cáncer de próstata. Obviamente, a día de hoy, probablemente la inhibición de los PARP es ya una realidad, su identificación por la llegada de fármacos que impactan en supervivencia, y hay que esperar un poquito más probablemente a los inhibidores de AKT para ver si realmente se incorporan al arsenal terapéutico o no en base a estos resultados de los estudios de hipatensia. Y nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Gracias por este resumen que igualmente alimentará luego el debate que vamos a tener. Muy bien, pues vamos a pasar ya a la última presentación del día, que va a ser a cargo de Carlos Álvarez. Carlos es oncólogo médico en el UCA de Oviedo, en el Hospital Universitario Central de Asturias, y nos va a presentar un caso clínico para intentar un poco pues, conectar todos estos conceptos que hemos estado escuchando. Carlos, cuando tú quieras. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a todos por estar ahí en un día como hoy para hablar de cáncer de próstata. Y sobre todo, pues bueno, agradecer al grupo, a GoNorte, por haberme invitado a participar, y bueno, y agradeceros a todos los ponentes las maravillosas charlas que estáis dando.
Creo que ya tengo el control, muy bien. Como decía Javi, vamos a hacer caso al doctor Tannock y dejar un poco los conflictos de intereses, fundamentalmente resaltar, como os he puesto ahí, que he participado en los estudios tanto del Profam como ambos tritones y obviamente de uno de ellos, porque hasta ahora la práctica clínica no nos permite utilizar los inhibidores de PARP, pues este caso clínico que quiero compartir con todos vosotros para ver si ponemos en claro lo que nos han ido contando. Bueno, pues el paciente que os quiero presentar es un varón con esos antecedentes, un macroprolactinoma conocido, POC, una queratonsis actínica y un síndrome ansioso-depresivo, con esos tratamientos en el momento en el que vino a nuestra consulta. Comentar que la enfermedad oncológica empieza cuando este paciente tenía 70 años, se le diagnostica de un adenocarcinoma de próstata, un grado 5, Gleason 4+5, con un PSA no muy elevado, 125, y con ya metástasis óseas múltiples en la gammagrafía ósea. En ese momento, su médico decide iniciar un tratamiento de bloqueo hormonal. Estamos hablando de noviembre de 2013, con lo cual no se le ha planteado en ese momento hacer ninguna terapia asociada, como probablemente en el día de hoy todos le propondríamos, y consigue con esta medida alcanzar un nadir de 0,76 y permanece con este tratamiento hasta mayo de 2017, 4 años aproximadamente, en el que progresa de manera radiológica y también bioquímicamente, pasando a ser un paciente con resistencia a la castración y planteando en ese momento una primera línea con acetato de abiraterona. La evolución con el tratamiento, en lo que podemos ver en la línea del PSA, es que no mostró ninguna respuesta al acetato de abiraterona en lo que se refiere al PSA. Radiológicamente solo tenía metástasis óseas y durante toda la evolución, ya os adelanto que no ha presentado metástasis en otras localizaciones, con lo cual ya no se está hablando de que bueno, es un tipo de paciente con cáncer de próstata de estos que nos comentaba inicialmente Enrique, que pueden tener una evolución pues, distinta de lo que puede ser lo habitual con estos tratamientos. Os enseño la gammagrafía, aunque está resaltada por métodos de imagen para que se viera bien. Es la imagen que presentaba en febrero de 2018, momento en el que se considera que el paciente ha progresado, como digo, por evolución paulatina, ascenso del PSA, pero con esa gammagrafía, o sea que es la primera imagen de la que dispongo y os puedo comentar. Se le planteó en ese momento hacer tratamiento con radio 223, con el alfaradín. En este momento eso no lo podríamos hacer. Es un paciente en segunda línea de resistencia a la castración. Sabemos que las indicaciones de la EMA, después de todos los conflictos que ha habido, nos plantean que el uso de radio solo está restringido a los pacientes con metástasis óseas después de progresar a 2 líneas de resistencia a la castración. Pero en ese momento, febrero de 2018, se le planteó y se realizó. Y como podéis ver en la gráfica, tampoco el tratamiento con alfaradín, algo a lo que estamos acostumbrados a ver en los casos en los que lo hemos utilizado y sobre todo en esta situación de enfermedad avanzada, apenas plantea un beneficio bioquímico y desde el punto de vista radiológico tampoco se le aportó ningún beneficio ni a nivel sintomatológico. Y es en ese momento cuando el paciente llega a nuestras manos. Ese es el momento en el que se nos deriva al servicio de oncología médica y nos encontramos con un paciente que ha progresado a 2 líneas de resistencia a la castración y que exclusivamente tiene metástasis óseas y ya veis un dato llamativo, un PSA en más de 3000. Son pacientes raros de ver, pero los hay. Y esto ya nos está indicando que la enfermedad está activa y es agresiva. No voy a entrar en el diseño del estudio, lo ha explicado muy bien el doctor Puente, pero es lo que teníamos en ese momento y le ofrecimos participar en este estudio. Destacar que entre los criterios de inclusión permitían que hubiera recibido radio, lo cual es interesante y por ese motivo pudimos incluir al paciente y resultó que presentó una mutación en CDK12, uno de esos genes, como veis en el listado de la diapositiva, diferentes a BRCA1 y 2 y ATM, por lo que se le incluyó en la corte B y le correspondió el brazo de olaparib. Es un estudio abierto, ya que el brazo control era elección del investigador, e inicia tratamiento con la dosis estándar de olaparib, que son 300 miligramos 2 veces al día. Y esta es la evolución del PSA.
Vemos que prácticamente ha tenido una respuesta inicial como estabilización y posteriormente ha ido progresando, aunque tuvo también cierta respuesta unos meses después. Esto es interesante destacarlo porque además es uno de los datos que tiene menos relevancia en cuanto a los resultados con los inhibidores de PARP. Como decían en las presentaciones previas, son pacientes ya con una evolución avanzada de su enfermedad y probablemente, y más en este caso donde vemos que las cifras de PSA son muy elevadas, el beneficio que vamos a ver en este caso va a ser disminuido. Otro dato de interés son esas reducciones de dosis. Recordar, estamos dentro de un protocolo y el manejo se tiene que ajustar al mismo, y esto es debido al efecto secundario más frecuente con los inhibidores de PARP, que es la anemia. En estos casos, cuando el paciente presenta una anemia grado 3, es preciso parar el tratamiento y reintroducirlo con reducción de dosis cuando recupera una toxicidad menor a grado 2. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque además sabemos que una de las toxicidades raras, pero que puede estar presente, es la presencia de síndromes mielodisplásicos y leucemias mieloblásticas inducidas por los inhibidores de PARP. No está claro el mecanismo, pero se conoce y se sabe que es así, con lo cual simplemente continuar administrando transfusiones para poder conseguir los niveles apropiados no es exclusivamente el manejo, sino que se debe estudiar muy claramente que no aparezcan este tipo de toxicidades. Y más aún, como el caso de este paciente y la gran mayoría de los que nos enfrentamos en cáncer de próstata, cuando tienen esta afectación ósea con una infiltración de la médula ósea muy probablemente de especial relevancia. Os he puesto aquí la comparación. Vemos que en algo más de un año la evolución de las metástasis óseas claramente han sido peores. Como comentaba previamente, ver en la toxicidad, en la gráfica de toxicidad del estudio, lo más frecuente es esa anemia. 1 de cada 4 pacientes van a tener una toxicidad mayor de grado 3 y en la presentación ya con los resultados actualizados publicado en el New England, estas cifras de grado 3 efectivamente alcanzan en torno al 25% de los pacientes. Y como veis ahí, no se reportaron en el estudio ningún dato de síndromes mielodisplásicos o leucemia mieloide aguda, pero es algo que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes. Sí que fue preciso hacer en este paciente, dada la evolución y dado que finalmente tuvimos que suspender el tratamiento por esa toxicidad hematológica que a pesar de transfusiones continuas no conseguía remontar, biopsia de médula ósea que descartó el síndrome mielodisplásico, pero confirmó lo que os he adelantado previamente, esa infiltración tumoral de la médula ósea y que muy probablemente haya sido el desencadenante final del paciente, ya que a la progresión, una vez estabilizadas las cifras de anemia, le planteamos hacer quimioterapia con docetaxel, pero tras 4 ciclos presentó un episodio de sepsis de origen respiratorio que finalmente fue la causa del exitus. Como resumen, repetir un poco lo que hemos ido oyendo en las charlas previas, y es que las alteraciones moleculares en genes de reparación del ADN probablemente nos están indicando un subtipo diferente de paciente, en muchos casos más agresivo en su evolución y también más resistente a los tratamientos. Y yo creo que en este caso nos queda bastante claro en la gráfica de la evolución del PSA. Como resumen, indicaros que es una mutación en CDK12 lo que presentaba este paciente y que estuvo un tiempo de tratamiento de 7 meses, incluidos los periodos de restricción del tratamiento por protocolo y una supervivencia global desde el inicio del inhibidor de PARP de unos 13 meses. Si comparamos con los resultados, en la cohorte B, que es donde estuvo incluido este paciente, pues entra dentro de lo que el global de los pacientes han conseguido. Aunque es tan pequeño, el tiempo de supervivencia libre de progresión radiológica se encuentra en una mediana de 5 meses y en cuanto a la supervivencia global, unos 14 meses más o menos lo que ha conseguido. Y como bien comentó Javier, es una cohorte cuyos objetivos secundarios dentro del estudio no se alcanzaron en esa población de genes. Y voy a hacer 4 menciones para decir, y algo que hablaremos después en el debate, pero por ir centrándolo ya, y es que no todos los genes de reparación del ADN son similares, y tanto por la expresión, como podéis ver en esta tabla sacada del trabajo de Rebeca, Elena y David Olmos, vemos que
En enfermedad avanzada, el mayor porcentaje de gen de reparación alterado es BRCA2 y posteriormente, en cuanto a porcentaje, estaría ATM y CDK12 como el caso de nuestro paciente. La función concreta de CDK12 es la de detectar esos daños de doble cadena del ADN para luego poder en la evolución del resto de moléculas que se encargan de la reparación, poder llevar a cabo ese proceso de reparación. Y lo que se conoce en cuanto a las mutaciones que puede haber o las alteraciones de función de esta proteína CDK12 es que puede tener una pérdida de función que le puede hacer vulnerable a la actuación de los inhibidores de PARP, pero también puede tener alteraciones que dan lugar a una ganancia de función, con lo cual esto puede favorecer la supervivencia de las células. Y en los casos en los que no hay alteración en la función de esta molécula, lo que parece es que su actividad normal asociada a la de otros genes, como puede ser MYC, podría ser una diana potencial de terapias que en este momento todavía están en desarrollo. ¿Qué sucede si analizamos específicamente a los individuos dentro del estudio ProFound que tenían CDK12 mutado? Bueno, pues lo que vemos es que no hay una diferencia estadísticamente significativa y lógicamente no la va a haber porque el número de pacientes era muy bajo, aunque dentro de estas mutaciones incluidas en la corte B era la que mayor frecuencia tenía, vemos que la diferencia es de 14 frente a 11 meses de supervivencia global. En el estudio Triton 2, el único del que tenemos datos con rucaparib, también se incluía en ese grupo de pacientes mutaciones en CDK12, de los cuales 9 pacientes mostraron una ausencia de respuesta en lo que se refiere al PSA y solo 5 de ellos mostraron una estabilización de la enfermedad, que podría ser lo que consideraríamos en el paciente del caso que os he comentado. Tocar un tema que probablemente después podamos debatir, y es que la indicación que tenemos de olaparib, ya lo comentó Javier, está indicado por la EMA en pacientes con mutaciones en BRCA1 y 2, en línea germinal y osomática, y la FDA le ha permitido la autorización para mutaciones en la reparación bueno, los mecanismos de reparación de la recombinación homóloga. Y esto probablemente esté relacionado porque si vemos cómo ha sido la respuesta en los distintos estudios, en este caso en el ProFound, en función de cada una de las mutaciones, vemos que BRCA2 es claramente la que mejores resultados presenta cuando utilizamos los inhibidores de PARP, tanto supervivencia libre de progresión radiológica, que es el objetivo primario, como en supervivencia global, que probablemente sea lo que todos queramos conseguir con nuestros pacientes. Pero si nos paramos a ver en cada uno de los genes cómo ha sido la evolución, vemos que probablemente ATM sea uno que podamos considerar que no tiene mayor relevancia el uso de los inhibidores de PARP, pero BRCA1, el número de pacientes que estaban incluidos en el estudio ProFound no permite sacar muchas conclusiones. Sin embargo, sí que tenemos la autorización. Ya digo, es algo para lo que podemos darle vueltas a por qué puede haber sucedido esto. Y bueno, ya que siempre presentamos los casos que van bien, pues os presento como anécdota otro paciente, también en este caso tratado con inhibidor de PARP, pero en este caso tiene la mutación en BRCA2, paciente que tras la progresión a primera línea de resistencia a la castración con abiraterona inicia tratamiento con inhibidor de PARP y en este caso vemos cómo su evolución ha sido más favorable, supervivencia libre de progresión de 32 meses con una supervivencia global de 36 y porque la progresión ha sido algo que rara vez vemos en cáncer de próstata, pero que cada vez estamos empezando a ver en mayor número, y es que la progresión aparece a nivel del sistema nervioso central, algo que era bastante raro ver hasta ahora que han llegado las nuevas terapias. Y ya solamente para comentar y por lanzar también ideas de lo que puede suceder en el futuro, vemos que de los estudios que ha presentado el doctor Puente del tratamiento con inhibidores de PARP, fundamentalmente BRCA2 y BRCA1 han sido los que un claro beneficio tienen al tratamiento con los inhibidores de PARP, mientras que todos los demás tienen, en algunos casos, resultados modestos y en otros una clara ausencia de beneficio con inhibidor de PARP. Por eso se están planteando otras opciones. Y en CDK12 lo que se ha visto es que probablemente el usar la inmunoterapia sea más eficaz que usar los inhibidores de PARP. Solo
una diapositiva de esta serie de casos presentados recientemente, en el que 11 pacientes con mutación cáncer de próstata en CDK12 se les da un tratamiento con inhibidor de PARP y se ve que no hay ninguna respuesta en cuanto al cambio en el PSA y en cuanto a la evolución en tiempo de los pacientes, ninguno de ellos ha tenido una supervivencia mayor de 6 meses. ¿Qué sucede en esta misma población cuando se les ha dado inhibidores de PD-1? En este caso, lo que se ha visto es que hay un cierto beneficio en algunos pacientes en cuanto a respuestas por PSA y son aquellos que tienen una disminución del PSA a más de la mitad del que tenían cuando empezaron el tratamiento los que se benefician en cuanto al periodo de supervivencia en el tratamiento. Y puede que este sea un dato a tener en cuenta cuando comenzamos un tratamiento, en este caso con inmunoterapia en pacientes con cáncer de próstata. Si responden por el PSA, probablemente van a ser los que van a mejorar en cuanto a supervivencia. Y bueno, más ejemplos de los estudios que hay ahora mismo en marcha para pacientes con CDK12 alterado y con inmunoterapia en cáncer de próstata, tanto resistente a la castración como hormonosensible. Y la última, pues todo lo que nos va a llegar, que ya lo adelantó Javi en su presentación. Y ya está. Gracias por el aviso, Nacho. Fenomenal, gracias a ti, Carlos. La verdad es que han sido dos casos muy interesantes. Vamos a abrir ya el tiempo de debate. Yo he sido generoso en los tiempos, me debo estar haciendo mayor, así que os pido que vosotros seáis concisos en vuestras respuestas para que le saquemos un poquito de jugo al debate. Si os parece bien, hay una pregunta que ha entrado del público que dice: enhorabuena por las presentaciones, una pregunta a todos los ponentes, quizá más dirigida a Enrique. En aquellos hospitales en los que en este momento no tenemos NGS en nuestra práctica asistencial, ¿en qué perfil de paciente nos recomendaría solicitarlo, sabiendo que es una prueba no disponible y con lo que conlleva? Carga familiar, edad al diagnóstico, etcétera. Yo creo que esto nos afecta a todos, ¿verdad? Pero es una realidad. Ahora mismo estamos en un impasse en el cual, bueno, pues tenemos un fármaco que realmente sabemos que puede ser útil cuando está la mutación, y luego además sabemos que hay un porcentaje razonable de pacientes que tienen una mutación germinal y que no los identificaríamos mediante test genéticos. Por lo tanto, yo creo que en un paciente metastásico, yo creo que a día de hoy debemos de estudiarlo. La realidad es que de cara a la utilización del fármaco, uno se plantearía que, que sería razonable plantearse en el momento en el cual vas a plantearte el tratamiento con el inhibidor de PARP, si es que no tienes si tienes realmente muchas dificultades para acceder a la secuenciación, pero sabemos que si lo haces desde el principio, esa mutación la vas a poder detectar en la mayoría de las situaciones. O sea que no es una situación que sea dinámica, que te va a ir apareciendo a medida que vas progresando. En la mayoría de los casos ya la vas a poder tener desde el principio, las mutaciones en genes de represión del DNA. Por lo tanto, siendo muy conciso, en pacientes metastásicos el estudio germinal yo creo que es obligado, y en pacientes de alto riesgo localizado también, y especialmente si tienen carga familiar. Y desde el punto de vista terapéutico, si tienes muchas dificultades, en el momento en el que te puedas plantear que en un futuro próximo vas a plantearte un inhibidor de PARP, que podría ser una posibilidad para el paciente, yo creo que ese está claro. Y si tienes más disponibilidad, cuanto antes lo hagas, probablemente mejor. Gracias, Enrique. Una pregunta un poco para todos. Ahora mismo nosotros estamos redefiniendo nuestros protocolos de cáncer de próstata, ¿no? Entonces, uno de los debates que va a surgir, desde luego, que lo has medio mencionado ahora, es qué pacientes mandamos a nuestra unidad de consejo genético a hacer una determinación en línea germinal. Nosotros hasta ahora éramos bastante, vamos a decir, estrictos en el sentido que aplicábamos los criterios definidos tradicionalmente en base a historia familiar y demás. Pero entiendo que eso tenemos que cambiarlo radicalmente. Javier, por ejemplo, ¿tú qué haces en tu centro? ¿Estás dando a todos los pacientes con enfermedad metastásica a hacerse un estudio en línea germinal? ¿Debo empezar a convencer a mis genetistas que tenemos que hacerlo en todos los pacientes metastásicos? Para aquellos pacientes donde
donde quieras descartar por vía germinal, fundamentalmente estamos pensando sobre todo en pacientes con cáncer de próstata metastásico de debut o cáncer de próstata primario de alto riesgo. Esos son los dos grupos de pacientes que nosotros estamos en nuestro hospital analizando de entrada por vía germinal. Lo hacemos mediante un panel de genes hereditario que tiene la unidad de consejo genético, que está cubierta como cartera de servicios del hospital, de tal forma que ellos ya transformaron esa identificación aislada de BRCA1, BRCA2, transformaron hacia la creación de ese panel de genes que cubren, bueno, pues un montón de genes que están incluidos en ese caso en el panel, pues muchas enfermedades hereditarias, pero seleccionan lo que sería para cáncer de próstata, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo tuviera que hacerlo en un hospital concreto, buscaría pacientes con cáncer de próstata, como dijo al principio Quique, cáncer de próstata localizado de alto riesgo y cáncer de próstata de debut metastásico. Enrique, en 2 palabras, en el 12 de octubre, ¿a quién le mandáis a hacer estudio en línea germinal? Bueno, yo creo que no es muy representativo porque nosotros tenemos facilidad para hacer secuenciación del tumor, de tal forma que secuenciamos el tumor y yo creo que es excepcional que puedas tener una mutación germinal que no la detectes en el tumor. De tal forma que nosotros lo que estamos haciendo es secuenciar el tumor y posteriormente, una vez que tienes la secuenciación, aquellos que tienen alguna alteración en general reparación del DNA lo mandamos a consejo genético. Pero si no tienes esa facilidad para acceder a la secuenciación del tumor, pues es lo que decía Javier, ¿no? Yo creo que los pacientes de metastásicos, yo creo que tiene mucho sentido hacer un estudio vía germinal. Lo cual no significa que el hecho de que no esté en vía germinal no significa que el paciente no tenga una alteración en la vía de reparación del DNA que pueda beneficiarse de los signos de PAR. O sea, que no te excluye que si luego en un segundo tiempo te vas a plantear, porque el paciente está en buenas condiciones y puede recibirlo, no te excluye que no tengas que hacer un estudio también somático. Totalmente, es que luego iría a la otra población, claro, luego iría a la población de resistente a castración metastásico y nos metemos ya en el todo común. Ok, Carlos, ¿en el UCA estáis haciendo determinaciones en línea germinal? No, nosotros creo que voy a ir un poco a lo más práctico. Nosotros hacemos determinación dentro de ensayo clínico y la idea es, una vez que no dispongamos de ensayo clínico, sería hacerla al paciente que progresa a la primera línea de castración, que es realmente el que tiene indicación ahora mismo de recibir olaparib. Si no tienes opción de darle tratamiento en otro momento, en principio no tendría esa indicación, y realmente hacerlo en línea germinal yo me lo plantearía ahora mismo solamente paciente que cumpla los criterios. Yo igual, no sé qué os parece y podemos abrir el debate, determinaría primero en la biopsia y si no, en función de lo que salga, paso a sangre, sobre todo para los centros como yo que no tengo NGS. No sé qué pensáis. A la hora del tratamiento, dejando un poco de lado la búsqueda de la línea germinal, pero bueno, si ya es un paciente que tiene antecedentes en la familia, madre, hermanas, etcétera, con cáncer de mama de ovario, entonces eso ya es una situación distinta, pero en el paciente con cáncer de próstata al que lo quiero tratar con inhibidor de PARP, ¿empezamos en la biopsia y luego pasamos a la sangre o solo en la biopsia? Bueno, yo si pudiera haría las dos. Si pudiera haría las dos. Obviamente casi que es mejor empezar por el tumor, obviamente. Si puedes, pues hacer el tumor. Pero ya he dicho, nosotros hemos tenido la experiencia también del tumor y es compleja, no es fácil. Depende también quién te la va a hacer, cómo lo vas a hacer, qué plataforma, qué sensibilidad. Tiene todos estos aspectos que parece que nosotros estamos un poco alejados de esos aspectos técnicos que también probablemente Ainara tenga también su parte de opinión. Son importantes, pero a veces uno, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma en la enfermedad avanzada que nos cubre la NGS mediante un foundation, porque son estudios pues que identifican poblaciones de INTRAC, por ejemplo, pero que te permiten analizar múltiples genes, pero no nos dan mucha información, no sabemos qué sensibilidad tiene, qué carga alélica tienen, todos estos datos que son súper importantes para el punto de vista luego de la traducción de lo que estás encontrando, pues luego nos encontramos con muchísimas sorpresas y con dificultades de interpretación muy grandes cuando utiliza plataformas comerciales. Entonces esto es importante también ponerlo encima de la mesa. ¿Qué vas a elegir? ¿Dónde lo vas a elegir? ¿Con qué técnica y qué experiencia tienes? ¿No? Ok, os tengo que ir cortando que si no nos comemos el tiempo. Perdón. Para la persona que hacía esta pregunta, y que es una pregunta, yo creo que viene muy al caso, ¿no? Porque todos habéis hecho unas charlas que están muy bien, francamente, ¿no? Y que arman un escenario muy bonito,
que habla sobre medicina personalizada en cáncer de próstata. Y habéis empezado desde el principio, ¿no? Enrique, has empezado centrando el tema en la caracterización molecular de los estadios tempranos y demás, y nos has hablado de todas estas plataformas, Prolaris, Decipher, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿esto se parece tanto al cáncer de mama, ¿no? Se parece tantísimo a lo que hacen nuestros compañeros con cáncer de mama, pero nosotros no lo hacemos, ¿no? Esto fuera de estudio, esto no se está implementando en la práctica clínica habitual que yo sepa, ¿no? A lo mejor yo me he perdido algo, pero ¿pensáis que esto realmente está a la vuelta de la esquina? Es decir, vamos a terminar antes de hacerle a un señor una prostatectomía o tratarlo de una manera o de otra con una enfermedad localizada, realmente implementando estos datos del Oncotype, del Prolaris, o a lo mejor ya lo hacéis en vuestros centros. Empiezo por ti, Enrique. No, la verdad es que esto yo creo que además, o sea, los oncólogos, yo creo que esto nos pilla un poquito más lejos porque el tratamiento multimodal en el cáncer de próstata no es igual que en el que se hace en la mama, con lo cual realmente en la mama que sí que está muy integrada la multimodalidad en los tratamientos, pues realmente el oncólogo está mucho más familiarizado. Realmente cuando te lees los estudios sí que te queda claro que es importante, especialmente cuando te vas a plantear hacer tratamientos de seguimiento activo o cuando tienes dudas si realmente tiene sentido hacer radioterapia postoperatoria, puede que estas plataformas realmente sí que te aporten algo. La realidad es que a día de hoy en nuestro centro no se están utilizando. Yo creo que en el ámbito privado probablemente se utilizan mucho más que en el ámbito público. Lo cual yo creo que necesitaríamos un experto para que realmente nos Me vale. pudiera dar más información. Entiendo, Javier, que tú tampoco la estás utilizando de forma rutinaria. No, en nuestro centro no. Carlos, ¿un sí o un no? No. Vale. Bueno, si volvemos otra vez y tomamos como referencia la pregunta de esta persona que lanzó, ¿no? Sobre, oye, ¿qué puedo hacer si realmente no tengo NGS? Aquí ya me acerco un poco más a Inara, ¿no? Y es cierto que, bueno, que tenemos una relación muy buena en nuestro centro entre la unidad de tumores geniturinarios y es cierto que ahora mismo nosotros, que no hacemos tampoco de forma rutinaria, no utilizamos estas plataformas que yo sepa, no estamos haciendo NGS en todos nuestros pacientes en enfermedad avanzada, pero sí que estamos intentando buscar algunos defectos que nos permitan atacar a estos pacientes y que no requiere que dispongas de NGS, ¿no? Y ahí es donde entra tu comunicación con el patólogo, y lo habéis contado varios de vosotros muy bien, es decir, hacer un PITEN por inmunohistoquímica sin ser perfecto, porque efectivamente, de acuerdo a los datos de Johan de Bono, se puede escapar a algún paciente, puede de alguna manera orientarte. De hecho, en los estudios, por ejemplo, en el estudio Capitelo, la determinación de PITEN la hacen por inmunohistoquímica, no la hacen por NGS, ¿no? Entonces, este es un mensaje para navegantes, ¿no? De habla con tu patólogo, porque hacer un PITEN es algo relativamente sencillo para identificar pacientes que pudieran ir a estos estudios. Lo segundo con lo que molestamos de vez en cuando a Inara es inestabilidad de microsatélite, ¿no? Es decir, cuando ya no sabemos qué hacer realmente y buscamos a ver si el paciente puede tener una opción en la inmunoterapia, estamos pidiendo inestabilidad de microsatélite. Me gustaría saber si vosotros hacéis esto, si lo utilizáis también de forma rutinaria. Empezamos esta vez por Javier. PETEN no, de momento, al no disponer del fármaco en el cual podría. Luego podemos discutir si esto es clínicamente relevante el resultado o no. Y inestabilidad de microsatélites sí. Y de nuevo en esa fase de enfermedad tras quimio generalmente es donde estamos ahí testando todo. Igual que estamos buscando deficiencias de gen reparador, buscamos también inestabilidad vale. de microsatélites. Carlos, sí. ¿tú haces algo de esto? ¿Estás pidiéndole a tu patólogo alguna vez? No, salvo casos muy especiales donde sí que pudiéramos plantear alguna opción ya en líneas avanzadas, sí que hay inestabilidad de satélites, de microsatélites, sí que le hemos pedido. Ya digo, como intentamos screenear a todos los pacientes, quiero decir, estamos en ese grupo de los 1000 pacientes que screeneas para que te salga 1 o 2 de conmutados, pues te aporta información de todo tipo y eso a veces lo que te da es más dolor de cabeza y más noches sin dormir que otra cosa. Vale. Enrique, ¿vosotros hacéis inestabilidad o te lo aporta a partir de...? Lo que pasa es que es verdad, nosotros también, que decir que tenemos al poder hacer estudios de secuenciación, pues nos da ya la información sobre si tiene pérdida de PITEN y si tiene inestabilidad, con lo cual ya tenemos la información desde ahí.
Cuando estaba en Murcia, por ejemplo, hacíamos a todos estudio de inestabilidad, vamos, los marcadores inmunistoquímicos de inestabilidad, porque yo creo que sí que es verdad que hay que buscarlos, ¿no? Es un 3% que en todas las series parece bastante sólido y un 3% es uno de cada 30 y tantos pacientes que tengamos. O sea que si no lo buscas seguro que no lo encuentras, pero... El ejemplo perfecto lo ha puesto Ainara, ¿no? Es decir, que en el pulmón buscan cosas que son menos frecuentes y de vez en cuando las encuentran y lo importante, les cambia la vida a los pacientes, ¿no? O sea, tú tienes un cáncer de pulmón y de pronto te encuentran una fusión en NET o en RET y resulta que te ha cambiado la vida porque te dan un tratamiento dirigido, ¿no? O sea, que yo creo que nuestra obligación, desde luego, es buscar. Y yo creo que de esta tarde, yo creo que hay 3 frentes, ¿no? Alteraciones en genes reparadores del ADN. Me queda muy claro que lo hagamos todos igual y yo creo que todavía esto está un poco indefinido. Y me quería ir yo ya con los deberes hechos, pero me vais a hacer hacérmelos para diseñar el protocolo y discutirlo con nuestro equipo. Desde luego, tiene interés mirar inestabilidad de microsatélites, desde luego tiene interés, si tienes algo que darles, mirar PITEN. Yo les hago PITEN porque tengo el capitelo, si no, obviamente, pues solamente tendría un valor pronóstico probablemente. Muy bien. Si nos centramos en el tema de inhibidores de PARP, Javier, ¿qué pasa? ¿Aún tenemos que refinar la selección? O sea, ¿por qué no nos está saliendo todo como queremos? Y vinculado con esto, o segunda pregunta, ¿por qué un estudio para all comers, como el que has contado? ¿Cuál es el racional biológico? Yo creo que con respecto a la primera pregunta, es verdad que a veces uno tiende a pensar en que una alteración concreta quiere buscarla como un driver de la enfermedad, como si fuera una LK traslocado, como si fuera un EGFR mutado. Esto es otra cosa, lo han explicado antes Kike y Ainara, básicamente esa enorme heterogeneidad pues hace que los resultados visualmente no sean tan atractivos, al menos en el contexto en el cual están testados estos fármacos tras fracaso a líneas previas. Tienen PFS relativamente cortas de 7-8 meses, duraciones de la respuesta no demasiado prolongadas y probablemente eso nos obliga a buscar otros escenarios donde a lo mejor son más factibles su uso, no sé, quizás el mantenimiento, no lo sé, no tengo ni idea. Vamos a ver qué pasa con las combinaciones, si realmente esas combinaciones al final son superiores a la monoterapia o no, pero quizás todavía no acabamos de encajar bien cuál es el gen más obvio. Parece que BRCA2 es el que mejor responde, pero vamos a ver si somos capaces de identificar otras alteraciones que sean más selectivas o quizás inhibidores diferentes, ¿no? Con respecto al uso, a testar realmente en pacientes que no tengan deficiencias de gen reparador, fundamentalmente depende un poco de con quién hables. Hay veces que las compañías farmacéuticas te dicen que, bueno, que es posible que en esos pacientes en los cuales, aunque no tengan deficiencias de reparaciones del DNA, pues la concentración que se adquiere con el fármaco que estás utilizando es capaz de inhibir los wild type de esas reparaciones del DNA, es decir, esas moléculas que aunque no estén alteradas y mutadas, de alguna forma pudieran ser capaces de inhibir la reparación del ADN a las concentraciones de esos fármacos, ¿no? De tal manera que depende mucho. Yo soy bastante crítico en este sentido, creo que va a ser complejo. Sí que el ginecológico lo han logrado en algún contexto, pero no sé qué opinarán los demás, pero lo veo más complicado. Enrique, 1 minuto y medio. ¿Por qué crees tú, cuál es el racional de utilizar inhibidores de PARP en pacientes all comers? Yo creo que hay un racional de que en el que la vía del receptor androgénico participa también en la reparación del DNA, con lo cual la inhibición del receptor androgénico de alguna forma podría favorecer el daño al DNA y la combinación con inhibidores de PARP de alguna forma busca remediar esa letalidad sintética y Karen Knudsen tiene toda una línea en Philadelphia sobre esto, pero bueno, yo no sé si eso es más una cosa in vitro y realmente algo que vayamos a poder ver en realidad, ¿no? Okay, me vale. Hay que ver los resultados de los estudios, pero en el papel les funciona, o sea que, pero bueno. Nosotros pedimos, ¿no? Y pedimos como clínicos y buscamos respuestas. ¿Qué pedís vosotros desde anatomía patológica? ¿Qué queréis de los clínicos que estamos al otro lado, ¿no? ¿Qué debemos mejorar para que esta interacción sea
lo más rentable posible? Bueno, yo creo que nada, hemos descubierto un aparatito ya también antiguo que se llama teléfono. Con esto yo creo que se soluciona todo. Llamas al patólogo y le dices pitén y ya está. Y con buena relación y un poquito de educación está todo hecho. Quiere decir que estamos todos a favor del paciente. Vaya chollo tiene. Sí, la verdad es que sí. Bueno, luego me trae de Frangis cosas, ¿eh? Vamos a contarle todo. Y sobre todo que no se nos olvide que detrás hay un paciente. Es verdad que el teléfono funciona cuando el tiempo se respeta. Quiere decir que detrás hay un paciente y siempre que podamos dar un tiempo prudencial se hace bajo petición, si no habría que buscar otros cauces para que fuera más rápido. Yo creo que hay un mensaje también para mandar aquí, ¿no? Que es un poco el luchar por caracterizar tu tumor, ¿no? Es decir, que yo cuando hablo un poco de medicina personalizada en cáncer de próstata y hablo siempre de que tradicionalmente se nos echaba en cara que había 3 grandes barreras, ¿no? Una de las barreras que se utilizaban como argumento es no tenemos posibilidad de tener tejido en cáncer de próstata porque son todo metástasis óseas. No es una barrera correcta. Hoy en día estamos haciendo metástasis de vértebras, estamos haciendo metástasis de sacros, estamos haciendo metástasis de sitios muy complicados. No ha tenido que ocurrir otra cosa más que nos apretaran y llegar a ese estudio en el que era obligado, y hemos tenido un estudio combinando un antiandrógeno con un anti-PD1, donde era obligado tener una biopsia pre y una biopsia post, y lo hemos hecho. Nos hemos sentado con los radiólogos, lo hemos hecho, los patólogos han hecho su esfuerzo y ha funcionado, ¿no? Ese es un argumento. El segundo argumento es que no hemos hablado mucho de ello, pero está la biopsia líquida, que también nos aporta una información que yo creo que es relevante y que la estamos utilizando en algunos estudios. Luego, ese argumento contra la medicina personalizada en cáncer de próstata no vale. El segundo que había tradicionalmente es que no sabíamos mucho de la biología molecular. Y yo creo que Enrique nos ha dado una clase de que sabemos bastante más de lo que pensamos. O sea, que yo creo que ya tenemos un conocimiento muy superior a cualquier o a muchas otras neoplasias, ¿no? Y luego el tercer argumento que se ha utilizado históricamente es no hay fármacos. Y ahora ya tenemos fármacos. Es decir, que ahora ya tenemos inhibidores de PARP, ahora ya tenemos fármacos dirigidos a PI3K, KT, ahora tenemos inmunoterapia, ¿no? A mí cuando Carlos estaba contando su caso y de pronto ve que le ha visto una alteración en CK2, digo, coño, darle inmunoterapia no llega, ¿no? Ya empezamos a tener fármacos que pueden encajar, ¿no? O sea que yo creo que lo único que nos falta es terminar de creernos que esto es así. O sea, que lo de la medicina personalizada pase un poco más allá de los carteles de los cursos y de las sesiones y de las charlas, y que lo hagamos realidad, ¿no? Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Intentar trabajar, ¿no? Requiere un esfuerzo adicional, pero como ha dicho Ainara, a veces tampoco es titánico. O sea, levantar el teléfono cuesta un pelín, pero bueno, se puede hacer, ¿eh? Y además ahora que tenemos un invento que se puede hacer, y caminar es bueno de vez en cuando, ir a otros servicios. O sea, que yo creo que estamos obligados a realmente creernos esto y convertirlo en una realidad. Hoy estaba en una reunión donde se discutía un poco el tema de cuán válido es esta división, ¿no? en los contextos que venimos utilizando tradicionalmente de hormonosensibilidad, resistencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que me ha venido muy bien echar mano de esa editorial que tiene Joaquín Mateo, donde plantea él un cambio de paradigma y donde realmente dice que quizá esa división ya no es tan real, porque estamos moviendo fármacos a distintos contextos, que quizá debiéramos más caracterizar la enfermedad en cada uno de los momentos, ¿no? Yo creo que Quique ha ilustrado muy bien cómo no tiene nada que ver una serie de alteraciones genéticas en un momento determinado con otras en un proceso o en un momento de la historia natural de la enfermedad. Entonces estamos obligados, hay que pinchar más hígados, no sé si todos estamos pinchando los hígados que debiéramos para crear enfermedades, hay que replantearse. Muy bien, pues yo no me quiero extender mucho más porque mi compromiso era mandaros para casa antes de que fueran las 7 de la tarde. A las 18:55 tenía marcado mi minuto de cierre y bueno, pues creo que vamos a cerrar. Y antes de cerrar, por supuesto, pues viene el apartado de agradecimientos, ¿no? Y especialmente quiero agradecer a AstraZeneca y a MSD. Ellos son los que han hecho esto posible. O sea, que sin ellos esto hubiera sido muy complicado. Así que gracias a la alianza AstraZeneca-MSD. Quiero agradeceros a los 4 ponentes el ratito que habéis echado aquí con nosotros y que habéis robado de tiempo con vuestras familias. Así que gracias de verdad. Gracias por hacer el esfuerzo de prepararos unas sesiones que yo creo que han sido muy docentes.
y desde luego gracias a los que han estado al otro lado. Hemos llegado a picos de 50 y tantos, estamos ahora ya un poquito más bajo, estamos en 41, hemos tenido 9 bajas, bueno, pues 9 bajas lo doy como aceptable. Así que muchísimas gracias a todos, que tengáis una semana estupenda y nada, nos vemos en cualquier otra sesión, que tendremos un calendario seguramente que muy interesante en los próximos meses. Gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias, enhorabuena. Buenas tardes, enhorabuena por el grupo.